SER Podcast. Hola, muy buenos días. Es otra vez el sonido de Oriente Próximo, donde esta madrugada ha seguido la escalada de violencia con el intercambio de cohetes y bombardeos entre Israel y la Franja de Gaza. Se han lanzado un centenar de cohetes solo esta noche con al menos 2 nuevas víctimas. Los fallecidos son ya 35 en Gaza y 5 en Israel. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. Hoy se reúne el Consejo de Seguridad de la ONU para intentar que frene esta oleada de ataques que ha llevado a cerrar el aeropuerto de Tel Aviv. Pero por las posiciones que mantienen unos y otros parece difícil pensar que estén vallo por rebajar la tensión. Sí, se trata de la mayor escalada de violencia desde el año 2014 y, como dices, nada apunta a una intención de las partes de frenar esta ofensiva. Anoche Benjamin Netanyahu, el primer ministro en funciones de Israel, aseguraba que jamás pagará un alto precio por sus ataques. Más de 200 cohetes lanzados desde la franja que han llegado a impactar al otro lado de la frontera y que obligaban a cerrar el espacio aéreo en el aeropuerto de Tel Aviv, el principal de Israel. La aviación hebrea ha atacado más de 500 millar de objetivos en Gaza, el más impactante una torre residencial de 13 pisos que se ha venido abajo por los impactos. El resultado de esta campaña aún no está claro, aunque sí empiezan a verse ganancias políticas en ambas partes. En Israel, la oposición ha suspendido las negociaciones para formar un gobierno alternativo a Benjamin Netanyahu, mientras que en Palestina Hamás saca músculo y marca perfil como el auténtico defensor de Jerusalén frente al presidente palestino Mahmoud Abbas. Y en Colombia hay convocada para hoy una huelga nacional después de 2 semanas de protestas contra el gobierno en las que han muerto al menos 42 personas. El presidente Iván Duque ha vuelto a ir a Cali, que es el centro de las protestas, para reunirse con sindicatos y organizaciones sociales. Les ha prometido una de sus reivindicaciones, que los estudiantes de las familias más pobres no paguen las matrículas de las universidades. Queremos enviar un mensaje de optimismo y que se convierta en una política pública. Por eso esto será muy importante en la construcción de un pacto por la juventud. Pero el caso es que las protestas siguen en pie. Y en Venezuela, Juan Guaidó se abre ahora a negociar con el gobierno de Nicolás Maduro. Venezuela necesita un acuerdo de salvación nacional. Acuerdo que debe darse entre las fuerzas democráticas representadas por el gobierno interino. Y ha contestado Maduro esta noche, dice que este llamamiento es fruto de la desesperación de Guaidó. El sector extremista, golpista, que ha propiciado golpes de Estado, sanciones, que ahora anda desesperado por dialogar, porque se quedaron por fuera. Hay sesión de control al gobierno esta mañana en el Congreso. La escucharemos en directo a partir de las 9 para comprobar si, como coinciden en decir tanto el gobierno como el PP, se ha abierto un nuevo ciclo después de las elecciones en Madrid y con el fin del estado de alarma. Está por ver que el Supremo acabe resolviendo la disparidad de criterios de los tribunales de justicia de cada autonomía en cuanto al toque de queda, porque la comunidad que iba a recurrir cuando se lo suspendieron, que es Canarias, renuncia a hacerlo, según admitía su vicepresidente. Los servicios jurídicos están preparando un recurso solo para recuperar el cierre perimetral cuando estemos por encima del nivel 2. Vamos a renunciar al toque de queda porque en todos los casos ha decaído en otras comunidades y sabemos que va a haber un no rotundo. En todo caso, y ante la posibilidad de que el Supremo tuviera que fijar un único criterio, la fiscal general ha convocado a los fiscales de cada territorio y no habrá una posición conjunta, sino que se estudiará caso a caso. Javier Álvarez. La Fiscalía General del Estado no contempla establecer unas pautas generales para que los fiscales de contencioso sigan una directriz única a la hora de pronunciarse sobre los recursos que presenten las comunidades autónomas por la restricción de derechos tras el estado de alarma. Según fuentes de la Fiscalía General, cada caso, cada recurso debe ser analizado de forma individual por su propio contexto. En consecuencia, aseguran estas fuentes, no se puede establecer pautas absolutas por la diversidad de escenarios existentes, procesales, normativos, sanitarios, temporales y otros muchos. La diversidad de escenarios no permite, por tanto, establecer una única directriz, aunque sí existe una coordinación como mecanismo de unidad de actuación a través del fiscal de sala de lo contencioso para unificar así la respuesta procesal lo más inmediata posible frente al nuevo escenario de recursos ante el Supremo. El presidente del gobierno asegura que el estado de alarma ya es pasado, aunque tanto en la oposición como entre sus socios critican esa decisión. Eso se verá esta mañana en el Congreso y de hecho se ha visto ya en estas últimas horas. Carolina Gómez. Buenos días. Los socios de investidura critican al gobierno por su inacción, le piden que lidere la desescalada e incluso algunos, como Errejón, plantean la declaración de otro estado de alarma. El gobierno podría contar con nuestros apoyos. Es un caos. No tiene ningún sentido porque la pandemia está en todo el Estado. Nos pareció sobre todo una irresponsabilidad anunciar el fin del estado de alarma sin un horizonte. Oiga, a mí no me temblaría las manos de intentar llegar a un acuerdo con quien sea. Baldoví está dispuesto a negociar el plan B jurídico del Partido Popular. No puede estar todo el mundo equivocado
salvo el señor Sánchez. Ciudadanos también apuesta por un plan jurídico alternativo y Vox. Si hemos estado toda la campaña hablando de libertad, no entendemos ahora cómo se empieza a hablar de restricciones de esa misma libertad. Se opone la ultraderecha a cualquier limitación. Y de los tribunales, la otra novedad relevante está en Madrid Central. El Supremo tumba la zona de bajas emisiones que puso en marcha Manuela Carmena y que el PP criticó. Aunque ahora Cristina Machado, buenos días. Buenos días, El Ángel. alcalde Almeida seguirá adelante de momento con las multas. Sí, Almeida insiste en que la sentencia todavía no es firme y avisa. A los madrileños hay que decirles que desde luego Madrid Central sigue en vigor y en el caso de que alguno circule por Madrid Central sin estar en alguno de los supuestos que están permitidos, en este momento el ayuntamiento tramitaría la sanción correspondiente. Y es que aunque Almeida hizo de Madrid Central uno de sus principales argumentos para hacer oposición antes de llegar a la alcaldía y de hecho lo llevó a los tribunales, al igual que hizo la comunidad, ahora se encuentra con un problema doble. Primero, que deprisa y corriendo tiene que ultimar el plan que anunció para sustituir Madrid Central, que se llama Madrid 360, que también contempla restricciones, pero que para la oposición es insuficiente. Y segundo, que hasta el momento se han puesto casi 1.400.000 multas por valor de 125 millones de euros. En el ayuntamiento están convencidos de que no tendrán que devolver el dinero, pero hay quienes piensan lo contrario, ya veremos. Es miércoles, es 12 de mayo. Pablo Morán, buenos días. Hola, Ángels, buenos días. Mujeres de ayer y de hoy para el apunte de contraportada. De ayer y de siempre, Emilia Pardo Bazán. Este miércoles se cumplen 100 años de su muerte. Un buen día para recordar su obra que representa la modernidad y el feminismo de hace un siglo. ¿Por qué no han de tener las mujeres derecho para encontrar guapos a los hombres que lo sean? ¿Y por qué ha de mirarse mal que lo manifiesten? Si no lo decimos, lo pensamos. Y no hay nada más peligroso que lo reprimido y oculto, lo que se queda dentro. Este es un fragmento de Insolación, una de sus novelas más celebradas, en la que narra la aventura sexual de una viuda con un hombre más joven que ella. Se publicó en 1889. Y un siglo después del adiós de Pardo Bazán, otras toman el relevo. La reina de hoy se llama Dua Lipa. Ha sido la gran triunfadora en la gala de los Brit Awards, que han supuesto la vuelta al Reino Unido de los espectáculos en directo y con público tras la pandemia. Se ha llevado los premios a Mejor Artista Femenina y Mejor Álbum. Y se los ha dedicado a los trabajadores esenciales, para los que ha pedido una subida de sueldo. Una gala que abrió Coldplay, por cierto. Vaya. Y hoy es el día del colectivo que mejor nos cuidó frente al virus y ahora trabaja a destajo con la vacuna para que la pandemia sea historia, y este es el colectivo de la enfermería. Ellas son principalmente las que han inoculado los más de 14 millones de dosis que se han administrado ya en España. Algunos monumentos del país se van a iluminar de azul hoy para conmemorar esta jornada. El sindicato CESIF advierte de que en España faltan 165.000 profesionales de la enfermería para alcanzar el ratio del que disfrutan los países más avanzados. La media de la OCDE está en casi 9 enfermeras por cada 1.000 habitantes. Aquí no llegamos a 5. Y siguen soportando la presión de los ingresados por el COVID. Hemos buscado el contraste en el día a día de dos enfermeras que trabajan en dos territorios con una ocupación de camas radicalmente distintas, como son Madrid y la Comunidad Valenciana. Teresa Rubio. Ana trabaja en el Severo Ochoa de Leganés y Alicia en el Clínic de Valencia. Estamos a más del 100% de la ocupación COVID. Solo hay 2 enfermos COVID. Uno de ellos se ha negativizado. Una mira hacia adelante, la otra aún no puede pararse a mirar. Se está operando mucho, con unas condiciones totalmente distintas a las que hemos tenido hasta ahora. Nosotros ya no llevamos EPIs. Nos ponemos el EPI y no tenemos refuerzo. Para descansar un rato, el resto del personal se tiene que hacer cargo de tus pacientes y de tu trabajo, para que puedas salir, quitarte un rato el EPI y poder hacer tus necesidades y tomar un poco de agua. Y después del primer fin de semana sin estado de alarma, nos preguntamos qué hay que celebrar. Todas las personas que han fallecido. ¿Qué va a pasar cuando toda esta gente necesite una cama de UCI? En reanimación ya no hay COVID, como acabo de decir, entonces la situación nos produce mucha tranquilidad. Valencia 4% de pacientes COVID en UCI, Madrid 40%. Pues en un día Madrid ha multiplicado por 4 la cifra de nuevos contagios y esa ocupación hospitalaria dobla la media nacional, que está en un 20%. El alcalde se va a reunir hoy con la delegada del Gobierno de Madrid para preparar el dispositivo de seguridad del próximo fin de semana, que será San Isidro, patrón de la ciudad. Van a intentar evitar que se repitan
critican las imágenes del pasado sábado. La oposición señala al equipo de Martínez Almeida. Esa dejación de funciones que ha hecho el gobierno municipal tiene consecuencias, no solo en el lamentable espectáculo que se vio en las calles de Madrid, sino también y probablemente tenga consecuencias sanitarias. Yo creo que aquí hay una cuestión muy importante, que es una dejación no solamente de funciones, sino de asunción de responsabilidades. Creo que no se asumen las responsabilidades por parte del gobierno local, tampoco del gobierno comunitario. Lo que avanza lentamente es la negociación en Europa para la puesta en marcha del certificado COVID, el documento que aspira a revitalizar el turismo en la inminente campaña veraniega. No hay acuerdo sobre uno de los aspectos clave que debe incluir el pasaporte: quién asume el pago de las PCR que se tendrán que hacer los turistas. Bruselas, Griselda Pastor, buenos días. Hola, buenos días. España no puede asumir el coste de financiar los test PCR a los turistas que tras las vacaciones regresen a sus casas. Así lo ha dicho en Bruselas el secretario de Estado de Asuntos Europeos, pidiendo el apoyo del resto de gobiernos para modificar la reivindicación del Europarlamento que exige que estas pruebas sean gratuitas. Apunta a la posibilidad de fijar plazos o algún tipo de tope a estos disparatados costes de unas pruebas que son obligatorias y que en Bélgica pueden costar 48 euros, mientras en España pueden llegar a los 100 euros por persona y por viaje. Hoy por hoy, con Ángeles Barceló. Lo que veremos en menos de 2 horas en el Congreso, en la sesión de control al Gobierno, ya tuvo ayer un prólogo en el Senado. En el Pleno de la Cámara Alta ya comenzó a escenificarse el desmarque de los socios de investidura a la decisión de acabar con el estado de alarma o a la reforma fiscal. Javier Torres. El PP se centra en los impuestos que afirma pretende subir el Gobierno, la posible imposición de peajes en las autovías, el uso que cree partidario del CIS y especialmente en la gestión de la situación generada tras el fin del estado de alarma. Crítica esta última, a la que se suma también el PNV en el Senado. Todo ello le da pie a la popular Salomé Pradas para asegurar: son los capitanes de un barco llamado caos, un barco que se está hundiendo, señora Calvo. Yo solo espero y deseo que no arrastren a los españoles con ustedes. El Gobierno, que en el caso de las autovías desempolva intenciones pasadas del Ejecutivo de Rajoy y que promete que hoy desvelará más en el Congreso, echa mano del BOE para recordarle al PP lo que considera cambios de opinión. Carmen Calvo. ¿Qué le parece a usted esto que publicó el 6 de mayo rechazando el estado de alarma? ¿Qué pasa? Que va por turnos. Cuando a ustedes les conviene funcione, cuando no, no. Y algo más, la vicepresidenta Calviño asegura que trabaja para evitar que la banca realice lo que llama despidos excesivos. De nuestro mercado laboral desveló este martes otra novedad el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá: la intención del Gobierno de aumentar las penalizaciones a las empresas que abusen de los contratos de muy corta duración. Informa Rafa Bernardo. 1 de cada 5 relaciones laborales en España duran un día y 3/5 partes de las bajas en seguridad social se dan antes de un mes de contrato. Por eso el nuevo mecanismo para desincentivar los contratos de corta duración que prepara Inclusión cambiará la penalización actual, que a la luz de las cifras no funciona, por otra basada en un aumento de los costes de seguridad social a medida que aumente el número de contratos cortos. José Luis Escrivá. No interioriza en su diseño el desincentivo el número de bajas por trabajador que se está dando en un periodo de tiempo acotado, que es lo que queremos que sea. Es decir, el testigo tiene que ser más intenso y además tiene que estar mejor diseñado. Las cifras del nuevo sistema todavía no están cerradas. Esta reforma tiene que estar lista antes de que termine el año, de acuerdo con el compromiso adquirido con Bruselas. Y hoy sabemos además cómo le ha sentado la pandemia al mercado de la vivienda en España, que resiste a esta crisis mucho mejor que a la de 2008. El Banco de España aprecia riesgos de que se endurezcan los criterios para la concesión de hipotecas, pero acredita que los precios de las casas resisten a pesar de los 3 movimientos que ha facilitado el virus. Informa Javier Ruiz. El primero, uno hacia municipios menos poblados desde las grandes ciudades. De hecho, el 80% de las capitales de provincia reducen el número de población que tienen. El segundo, un desplazamiento hacia viviendas más grandes, de pequeños pisos a grandes casas, quienes se lo pueden pagar, porque el tercer desplazamiento es ese, desplazamiento hacia compradores más acomodados y más mayores. Como resultado de todo ello, han caído las transacciones un 18% y ha caído la inversión en vivienda un 17%. Los precios solo han comenzado a subir en 2021, pero seguimos un 10% por debajo del récord que se marcó antes del crack inmobiliario. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Lords and members of the House of Commons,
Esta es la voz de la reina Isabel II en su primer discurso oficial después de la muerte de su esposo. Reapareció en la Cámara de los Lores, donde pronunció el tradicional discurso en el que detalla las prioridades del gobierno británico. Y en Estados Unidos, el Partido Republicano anda enredado en la era post-Trump. Y la número 3 del partido en la Cámara de Representantes, Liz Cheney, afirma un durísimo artículo contra los dirigentes que siguen apoyando al expresidente. Corresponsal Marta del Vado. Liz Cheney ha condenado explícitamente la gran mentira, como ella ha definido a las acusaciones de fraude electoral de Donald Trump, y votó a favor del segundo impeachment por promover el asalto al Capitolio. Cheney ha denunciado en una columna publicada en el Washington Post el culto antidemocrático y peligroso a la personalidad de Trump y aconseja a sus compañeros de partido que no toleren sus declaraciones falsas ni se aprovechen de ellas por fines políticos o de recaudación de fondos. El líder republicano en la Cámara, Kevin McCarthy, niega que la votación de hoy se celebre contra Cheney por expresar sus críticas sobre Donald Trump, sino por distraerse, dice, del objetivo de ganar las elecciones a los demócratas. Está previsto que Cheney, que es la número 3 del partido, la mujer de más alto rango en el liderazgo republicano, sea sustituida por Elise Stefanik, congresista por Nueva York, que cuenta con el apoyo explícito de Trump. Y todavía nos quedan más cosas de la actualidad internacional, Pablo. Empezando por allí, por Estados Unidos, precisamente. Joe Biden ha suspendido temporalmente varias normas medioambientales para facilitar el suministro de carburante por carretera ante el colapso que ha provocado el ciberataque contra los oleoductos del país, contra la empresa que los gestiona, que es Colonial. El desabastecimiento de combustible afecta ya a las primeras gasolineras. Son pocas, pero ya hay algunas en Carolina del Norte, Virginia o el estado de Georgia. Algunos de sus gobernadores han declarado el estado de emergencia. Y el debate sobre la tenencia de armas llega a Rusia. Vladimir Putin ha ordenado la elaboración de una nueva normativa después de la matanza que perpetró este martes un joven de 19 años en una escuela de la ciudad de Kazán, al sur del país. Era un exalumno del centro. Ayer entró en la escuela y mató a tiros a 7 alumnos, una maestra y una empleada, además de dejar heridas a otras 21 personas. Hoy por hoy, con Ángeles Barceló. Si llevásemos un cuaderno con las frases más insólitas que nos dejan las noticias, habría que reservar un hueco para esa que dijo ayer ante el tribunal el pequeño Nicolás, que cuando le preguntaron por qué se había hecho pasar por un enlace entre el gobierno y la Casa del Rey cuando fue a Ribadeo, resumió su estafa diciendo: quería tirarme el pisto. La inmadurez que yo tenía hizo que quisiera sentirme importante, una persona importante, dijo. Y de ahí lo de tirarse el pisto. En el cuaderno de frases llamativas habría más. Estaría también este pronóstico del presidente gallego. Por los meses de agosto empezaremos otra vez a poner cara a todas esas personas que en julio o agosto en exteriores ya podremos ir quitándonos la mascarilla, es lo que aventura al menos Núñez Feijóo. Para entonces, para julio o agosto, sabremos ya quién ha ganado esta liga, aunque sea por descarte, porque se agarran los equipos a dejarla pasar. En Koeman, el entrenador del Barça, encontramos otra de las frases de esta mañana. Saben que el Barça acabó la primera parte ganando 0-2 al Levante, pero acabó el partido empatando a 3. No sé qué he hecho mal en el descanso porque... Esta es una gran frase. No sé qué he hecho mal en el descanso. Ahora nos va a contar Dani. ¿Y no vas a decir nada de los British Awards, los premios británicos de la música? Bueno, digamos que ha sido allí donde Dua Lipa ha pronunciado otra de las frases del día. Boris, súbeles el sueldo, en referencia a los sanitarios. Su actuación ha sido espectacular en una gala que era a la vez un experimento piloto del gobierno, sin distancias de seguridad, sin mascarillas entre el público. Y por aquello del rigor informativo, digamos que tampoco ha estado nada mal. Este grupo que algunos decís que está sobrevalorado, Coldplay, que se ha marcado otra de las actuaciones de estos premios, por cierto, en una plataforma sobre el Támesis, con bailarines holográficos. Esto, Barceló, es el futuro. Pues me pilla un poco mayor. El futuro es miércoles, es 12 de mayo. Empieza en hora y media la sesión de control al gobierno. La primera sin estado de alarma, el primer enfrentamiento entre gobierno y oposición en el Congreso después de las elecciones en Madrid. Servirá para comprobar el punto político en el que estamos. De momento, estas son las noticias a esta hora. Sanidad aprobará hoy con las comunidades autónomas la revisión de la estrategia con la vacuna. La novedad es que extiende el uso de la monodosis de Janssen a menores de 60 años y personas vulnerables. España tiene ya casi el 30% de su población con un pinchazo de la vacuna. Canarias rectifica y no recurrirá al Supremo para defender el toque de queda en las islas. Eso significa que, al menos de momento, el tribunal no tendrá que pronunciarse ni fijar un criterio único ante la disparidad de decisiones que se están adoptando los jueces en cada territorio. Aumentan las víctimas en la actual espiral de violencia en Oriente Próximo. Ya son 35 los palestinos muertos y 5 los israelíes, incluidos una niña de 7 años y un hombre de 40 que han perdido la vida esta noche en la última oleada de cohetes desde la Franja de Gaza a territorio israelí. Y en Venezuela
Venezuela, Nicolás Maduro desdeña la oferta del opositor Juan Guaidó para negociar con el régimen chavista la convocatoria de elecciones justas y libres. El presidente venezolano lo atribuye a la desesperación de los opositores por no tener representación en la Asamblea del país. Y además, Pablo, el gobierno vasco ha presentado las bases de su futuro modelo penitenciario después de que el Estado le haya transferido las competencias. El documento contempla que los presos de ETA recibirán el mismo trato que el resto de reclusos. Bilbao, Isabel León, Egunon. ¿Qué tal, Egunon? Es la única mención a ETA en este texto y sirve para remarcar, sí, que los condenados por terrorismo tendrán un tratamiento sustancialmente idéntico, dice, al del resto de penados. Este texto base se va a presentar en una ponencia parlamentaria por parte de la consejera próximamente y este sábado ya ante agentes sociales. La idea es que se note el cambio, que mejore la percepción del sistema penitenciario, la conciencia y la perspectiva de quienes están o han estado en prisión. A falta de ver qué da de sí el presupuesto, el departamento quiere proponer que automáticamente todas las condenas de menos de 5 años se inicien en tercer grado, menos prisión provisional, que haya módulos mixtos en los presidios y más opciones de estudiar o que la política penitenciaria incluya perspectiva de género. Detenido por pesado. Después de escuchar esto vais a entender que a la gente le sobra mucho el tiempo. En Asturias han detenido a un hombre por realizar más de 8.000 llamadas a los servicios de emergencia con el único objetivo de injuriar a su personal o obstruir las líneas. Asturias, Ángel Fabián, buenos días. Buenos días, pues no es ningún crío, es un ovetense de 49 años. Desde 2019 la Brigada Provincial de Información de la Policía pudo constatar que había realizado desde el mismo teléfono 3.787 llamadas al 091, 4.957 al 112 y una cifra no concretada a la Policía Local de Gijón. Ninguna de ellas era para solicitar servicios o para comunicar emergencias. Este pertinaz ciudadano se limitaba a insultar e increpar a los operadores. Finalmente ha sido detenido por un delito de desobediencia grave, penado con entre 3 meses y 1 año de prisión y multa. Ha quedado en libertad con cargos a la espera de juicio, pero no consta que haya una orden de alejamiento del teléfono. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Es la hora de nuestra revista de prensa con Pedro, con Bayo, con Sastre y Bayo. Vuelvo a empezar hoy también contigo porque ha sido otra noche, otra jornada de escalada bélica entre Israel y Palestina, con operaciones militares por parte de Israel y lanzamiento de cohetes por parte de Palestina. ¿Qué dice de la Franja de Gaza, perdón? ¿Qué dice la prensa sobre esto? Tema de apertura en casi todos los medios internacionales. Le Monde señala que cada vez que los palestinos protestan, arrojan piedras o disparan cohetes, los israelíes parecen sorprendidos por su falta de docilidad. Olvidan demasiado pronto, dice el diario, la noción de dignidad que Hamás y la yihad islámica instrumentalizan al vincular su lucha con Jerusalén. En el Times hablan de la pifia de Israel en Jerusalén que solo beneficia a Irán. El asalto israelí a la explanada de las mezquitas ha socavado la construcción de puentes con los estados árabes, entre ellos con Arabia Saudí, y ha tensado aún más la cuerda con Estados Unidos. En el Guardian, sobre esa línea entre Tel Aviv y Washington, cuentan que el estallido de violencia entre Israel y Palestina ha pillado desprevenida a la administración Biden. La Casa Blanca juega a ganar tiempo y necesita decidir rápidamente cómo lidiar con el legado de Donald Trump, que estaba marcado por el apoyo inquebrantable a Benjamin Netanyahu. Y en el New York Times, un poco en la misma línea, señalan que cuando Joe Biden llegó al despacho Oval en enero, el conflicto en Oriente Próximo no estaba en su agenda de prioridades. La escalada de violencia puede obligarle a abandonar ese enfoque pasivo. Le pone contexto hoy al conflicto en el periódico Joan Cañete Baile, que conoce bien la zona. Dice: hoy ni hay fuerzas ni tejido político entre los palestinos para otra intifada, ni hay presión exterior sobre Israel, ni talante interno para detener la lógica voraz de la ocupación. ¿Qué sucede en Jerusalén? Se pregunta lo de siempre, lo que viene sucediendo desde 1967. Y la prensa nacional, Pedro, sigue dándole vueltas al fin del estado de alarma y a lo que se ha abierto, el escenario que se ha abierto a partir de entonces. En eso estamos, y de hecho El País abre su edición hoy con la posición que no va a ser común, pero en algunas cosas sí consensuada, de la Fiscalía. Recuerda El País que hay algo en lo que los fiscales coinciden, y es que no van a avalar el toque de queda si lo van decidiendo las comunidades autónomas. El País destaca, por cierto, que el gobierno se ha quedado solo en esta fase, que incluso sus socios de coalición son críticos con la situación que se ha generado. Y según Cristina de la Hoz en El Independiente, algunos miembros del gobierno señalan a Carmen Calvo como la responsable de esta situación de indefinición jurídico-legislativa. El Mundo
Mundo abre su edición con este titular: Sánchez se desentiende del caos y empuja a las autonomías a penalizar la hostelería. Plantea El Mundo una aparente contradicción y dice que el gobierno prefiere poner límites a los horarios y a los aforos de los bares, de la hostelería, a andar restringiendo derechos fundamentales. Pues como si esto fuera una cosa menor, la segunda. La Razón y ABC coinciden en un enfoque, critican que España sea la única de las grandes potencias económicas de Europa que no ha presentado planes concretos. ABC escribe un editorial, dice que el gobierno se hace trampas al solitario, que juega con las esperanzas de los españoles, con su presente y con su futuro, y que hace de la política de la ocultación su marca de la casa. Y el director de La Vanguardia echa mano de otra letra para describir lo que él cree que es el futuro económico de este país. Y tendrá forma de K, no de V, no de W, sino de K. Algunos sectores vivirán, dice, una recuperación muy rápida, otros sectores seguirán en caída libre y empobreciéndose. Las desigualdades se van a acentuar entre los más pobres y los más ricos. Y ahora, en los minutos previos, casi en las horas previas a la sesión de control al gobierno de política que llevan los periódicos. Mira, hay una entrevista a la vicepresidenta económica en el periódico de Cataluña. Confirma que el gobierno va a estudiar el modelo de pago por uso intensivo de autovías, que habrá bonificaciones. Critica la dinámica impositiva a la baja en la que han entrado algunas comunidades. Entrevista a Yone Belarra en el diario.es. Apuesta por una dirección de Podemos más coral. Ella se va a presentar para sustituir a Pablo Iglesias. Sobre su candidatura asegura que en la actual dirección de Podemos hay gente muy válida que está haciendo las cosas muy bien. Esto quizá puede dar alguna pista. Cree que esta fase Podemos debe centrarla en los militantes. Ellos van a afianzar al partido en el territorio y eso es condición para que Yolanda Díaz sea presidenta. Todos sabemos también que la política tiende a la grandilocuencia en todos los partidos. Bueno, dice Yone Belarra que Iglesias ha demostrado una audacia y una inteligencia política que nadie ha tenido antes en toda la historia de España, o que Yolanda Díaz es la mejor ministra de Trabajo que ha tenido nunca jamás este país. Y en cuanto a Cataluña, cuenta ABC que en Moncloa y en el PSOE empiezan a temer ya con cierta intensidad una repetición electoral en Cataluña, y que si eso ocurre va a coger al gobierno con la agenda catalana retrasada y va a poner en riesgo algunas de las alianzas parlamentarias. Sobre Cataluña, Antoni Puigvert en La Vanguardia. Mira cómo empieza el artículo. Dice: es muy difícil frenar la carrera de unos caballos que corren desbocados hacia la oscuridad. Se refiere a Junts y Esquerra. Todo lo que está sucediendo estos días, que avergüenza incluso a muchos votantes independentistas, es consecuencias de problemas no corregidos ni resueltos. Problemas que se han acumulado en una Cataluña convertida, dice Puigvert, en vertedero de escombros políticos. ¿Qué más en la prensa internacional? Pues mira, con respecto a la pandemia, habla el Financial Times sobre los efectos colaterales más allá de los sanitarios para la India. El segundo país más poblado del mundo ve cómo su clase media queda completamente azotada. Eran el motor de crecimiento de este gigante asiático y a día de hoy 32 millones de personas han caído de la clase media a la pobreza. Son la mitad de los que lograron salir de la pobreza en 2011. Y el Times refleja el discurso de la reina ayer en el Palacio de Westminster con Boris Johnson y su ministro de Economía en una viñeta llevando 2 cubos de basura. Dentro van todos los jubilados británicos con mascarilla. Permítame que vuelva precisamente a la pandemia por dos argumentos. Entrevista en El País a Adolfo García Sastres, virólogo del Hospital Monte Sinaí de Nueva York, y es interesante este punto de vista. Dice: es más importante que haya vacunas suficientes que el debate sobre si suspender o no la patente. Y en La Vanguardia leemos que a las autoridades sanitarias de Cataluña les preocupa el 10% de las personas que piden cita para vacunarse pero no acude. Es el absentismo vacunal. Claro, podríamos decir un 10% no parece mucho, pero explica cuál es el impacto. Si en centros de vacunación masiva, en los que se esperan poner 6.000 dosis, por ejemplo, de Pfizer en un día, el 10% no acude, hay 600 dosis de Pfizer que se ponen en cuestión, que están descongeladas y a las que se les acorta, por tanto, la vida útil. Hoy por hoy, Ángeles Barceló. Como cada miércoles a esta hora saludamos al director de Carrusel, Dani Garrido. Buenos días. Buenos días, Ángels. Bueno, se van despejando cosas en la cabeza de la Liga. El Barça despejó una de ellas y es que no quiere ganar la Liga. Ayer desaprovechó una ventaja de 0-2 y yo no sé si con esto ya le deja en bandeja el título al Atlético de Madrid. Bueno, coincido, el Barça dimite de la Liga, obcecado en perder puntos en el momento más inoportuno y enésimo patinazo cuando menos se espera. Más que nada porque Levante es un buen rival, pero iba ganando 0-2 en la primera y encajó 3 goles en 45 minutos. 2 de ellos en apenas 2. Acabó físicamente fundido. Y por aquello que os preguntabais de Koeman, bajo mi punto de vista, se equivocó los cambios. Desubicó mucho al equipo. Bueno, partiendo de que la responsabilidad siempre es de los jugadores, pero retiró a Griezmann,
a Dembélé, metió a Sergi Roberto de central con la lesión de Araujo cuando tenía centrales en el banquillo, descentró muy frío en el choque. Yo creo que sus acciones para la continuidad bajan, aunque Laporta lo respeta como leyenda, pero no es su entrenador y empezará seguro a sonar de una forma más fuerte el nombre de Xavi. Respondiéndote, si hoy gana el Atlético en el Wanda, la Real, son 4 puntos al Barça, con 6 por jugar y con el gol average favorable a los colchoneros. Es a las 10 en Carrusel, así que efectivamente podría quedar en un mano a mano con el Madrid, que juega mañana contra el Granada. Sobre el cambio de estrategia de Koeman en la media parte, sí que en su descargo voy a decir que lo hemos escuchado antes, que decía algo hecho mal, algo hecho mal en el vestuario. Pues bueno, quizá más de una cosa. Exacto, en algo se equivocó, Garrido. Oye, que estuvimos hablando aquí unos días sobre la posibilidad de que en las últimas jornadas de Liga, cada vez quedan menos, hubiera público en el estadio. Al final, ¿esto va a ser posible en los estadios? ¿Va a ser posible o no va a ser posible? Bueno, hoy Ángel se sabrá, mañana se puede anunciar por la mañana. Al parecer la Liga, el Ministerio de Cultura y Deportes, el CSD y la Liga ACB parece que están de acuerdo en solicitar que haya un porcentaje de público en estadio y canchas. Es un nuevo intento de realizarlo porque CSD ya lo barajó hace unos 15 días, pero va a decidir evidentemente la persona que debe hacerlo, que es Carolina Darias, que es la ministra de Sanidad, así que vamos a ver cuál es su decisión en las siguientes horas. Bueno, y hay Consejo Interterritorial, a ver si de ahí sale con alguna resolución. Y luego Luis Enrique, el seleccionador, que va a tener otro central para llevar a la Eurocopa. Se va a publicar oficialmente en el BOE la nacionalidad española de Aymeric Laporte. Es Aymeric Laporte, eso es. Que no Te lo voy a contar en 20 segundos. Venga. Sí, mira, ayer en un Consejo de Ministros, a unos 10 días de la lista de Luis Enrique para la Eurocopa, se le concede la nacionalidad española al francés Aymeric Laporte. Es un jugador del City que se crió en Bilbao y jugó en el Athletic Club y que ahora juega en Inglaterra. El entrenador francés de la selección de Champs no le ha hecho debutar nunca con la campeona del mundo y a los 26 años entiendo que lo da por perdido y decide aprovechar esta posibilidad. Obviamente, Ángels, se le ha nacionalizado para jugar un torneo de fútbol. Eso es lo que ha pasado, es decir, es un fichaje de la selección española de un futbolista francés que es Aymeric Laporte. O sea que seguro que Luis Enrique le va a llamar, ¿no? Este movimiento, residiendo en Inglaterra, siendo francés con la doble nacionalidad, indica que Luis Enrique le va a llamar. Ahora, Luis Enrique es como es, igual a la última hora no le llama. Dani, hasta luego. Un beso, adiós. Un beso. La gran guerra en las noches deportivas que vivió la radio en los años 90 salta ahora a la pequeña pantalla. Atentos a esta recomendación que no se pueden perder de Pepa Blanés. Una serie sobre la radio, sobre el fútbol y también el retrato de un país. Entonces quieres algo totalmente nuevo, pero donde no cambia absolutamente nada. Exacto. Reyes de la Noche quiere mostrarnos una época a finales de los 80 y los 90 a través del enfrentamiento de dos periodistas deportivos que lideraban las noches radiofónicas. Que se hacía un periodismo muy salvaje. Nos dice incluso que nos hemos quedado cortos cuando a mí me parece que hay auténticas animaladas. Sí. Miki Esparvé y Javier Gutiérrez son los dos protagonistas de esta comedia de Movistar Plus creada por Cristóbal Garrido y Adolfo Valor, que va a tener segunda temporada. Hola, muy buenos días. Hoy se retoman en el Congreso de los Diputados las sesiones de control al Gobierno y, si siempre pasa, hoy especialmente va a servir para medir la temperatura política tras el fin del estado de alarma, pero sobre todo tras el escenario político que dejaron dibujadas las elecciones en la Comunidad de Madrid, escenario reforzado por las encuestas publicadas posteriormente que coinciden en una clara victoria del Partido Popular en el caso de que se celebraran ahora elecciones generales, impulsado por el éxito de Isabel Díaz Ayuso. Claro que quedan 2 años para esas elecciones si es que no hay adelanto, y 2 años se pueden hacer o muy largos o muy cortos dependiendo de la evolución de los sondeos, pero es evidente que para el PP el 4 de mayo significó el inicio de una nueva etapa que en ningún caso va a desaprovechar. La presunta debilidad de los socialistas les da alas y la soledad del Ejecutivo en la gestión del fin del estado de alarma les da argumentos, y todo esto se va a reflejar hoy seguro en esa sesión de control. Desde el sábado por la noche, cuando decayó el estado de alarma, el Ejecutivo no encuentra ningún aliado a su gestión. Incluso sus teóricos socios critican el caos que ha supuesto el inicio de la nueva etapa en la que se ha pasado la pelota a los jueces, esperando que sean ellos los que tomen las decisiones que no gusta tomar a los gestores políticos por el desgaste que supone, y así el mapa de las restricciones en España se va dibujando de manera totalmente desigual, porque aunque haya una sola doctrina, hay múltiples interpretaciones. Dice Pedro Sánchez que el estado de alarma es el pasado y que la nueva etapa es vacunación, vacunación, vacunación. Bueno, pues habrá que seguir confiando en ella y, como desde el principio, en el sentido común de cada uno de nosotros. Ángels Barceló.
Y en un miércoles de sol, de viento que soplará fuerte, sobre todo en el norte, Jordi. Se hará notar en todo el país, pero con más incidencia, especialmente en el Cantábrico y parte del litoral gallego, sobre todo porque también afectará al estado de la mar. En un día en que el estado del cielo se mostrará cambiante, ratos de sol, momentos de nubes, chubascos más persistentes en Galicia y el Cantábrico, más esporádicos en el resto de la mitad norte de la península. El estado de alarma es el pasado. El estado de alarma es el pasado. Hay que mirar al futuro. Y el futuro se llama vacunación, vacunación y vacunación. Han cambiado algunas cosas en muy pocos días y de pronto estamos en un escenario distinto. Se acabó el estado de alarma y ha aprendido el debate por los toques de queda. Por ese asunto los socios critican al gobierno. Si lo que hace falta fuera un estado de alarma para la desescalada, el gobierno podría contar con nuestros apoyos. Yo creo que se ha cometido un error que ya es inevitable, es el caos jurídico. Y le critica sobre todo a la oposición. Y es que Pedro Sánchez es el presidente del gobierno más débil de la historia de la democracia. Han pasado las elecciones en Madrid, que para el PP marcan también una diferencia. Y que han servido en el gobierno para que la coalición sostenga que se refuerza y que es ahora cuando empieza la legislatura. Que hemos hecho muchas cosas y les anticipo que lo mejor está por hacer en nuestro país. Y todos esos cambios, ese nuevo escenario en el que entramos, marcado por la vacunación y a la espera de que lleguen los fondos europeos, va a tener su primera puesta de largo esta mañana. En menos de una hora en la sesión de control al gobierno que nos dirá, pasada la campaña, cuánto ha cambiado la cosa de verdad y qué posibilidades hay, si es que las hay, de que lleguen los acuerdos. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Así que lo primero va a ser ir al Congreso. Hemos pasado del estado de alarma al estado del caos. Y mire, usted, señora Calvo, y el señor Sánchez son los capitanes de un barco llamado caos. Un barco que se está hundiendo, señora Calvo. No confundan el lío de desesperación en lo que están ustedes como un Partido Popular irreconocible. Se han entregado en brazos de la radicalidad más absoluta. Ya no son lo que fueron. El pleno de ayer en el Senado sirvió de anticipo de la sesión de control de esta mañana en la que Pablo Casado, Santiago Abascal y Gabriel Rufián preguntarán al presidente del gobierno. Pasado el estado de alarma, con casi el 30% de los españoles vacunados con al menos una dosis, con la incidencia a la baja está en 180 puntos, y después de las elecciones en Madrid, pues para el Ejecutivo este es un nuevo tiempo en el que reivindican la coalición. Que el gobierno de España, comandito, con dos formulaciones políticas diferentes y unido, va a dar lo mejor de sí mismo. Ahora estamos mucho más unidos que en el momento en que conformamos este gobierno y, por tanto, larga vida, ¿no?, a este gobierno. Inma Carretero, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Ese impulso que quiere darse el gobierno es lo que tendría que escenificarse esta mañana. Sí, quiere hoy desmontar Sánchez el relato del nuevo ciclo que da por inaugurado Pablo Casado. Hoy el presidente va a hablar en clave de futuro. Para ello se agarran en el gobierno a la vacunación y al inicio de la recuperación económica, pero en privado también hay ministros que creen que la salida de Pablo Iglesias permite mostrar a una coalición más cohesionada, que emite menos ruido y menos dudas sobre su estabilidad. Ayer en el sector socialista gustó el gesto de Yolanda Díaz reconociendo el trabajo de Carmen Calvo o de Isabel Celaá, no se ciñó a vender las áreas de Podemos, y tras el fracaso de Madrid en la cúpula del PSOE defienden que los dos partidos de la coalición, PSOE y Podemos, son conscientes de que ahora lo que toca es gestión, gestión y gestión. Eso quieren trasladar hoy en el Congreso, donde nos dicen que veremos además a un Sánchez a la ofensiva con Casado. El PP no puede hablar de caos jurídico, eso creen en la Moncloa, cuando todavía no se ha aclarado sobre la utilidad del estado de alarma. Inma, gracias. Gracias. También el PP espera que se vea a partir de hoy su nueva estrategia desde las elecciones de Madrid. Mariela Rubio, buenos días. Buenos días, así es, exprimir la victoria de Madrid mostrando a Sánchez derrotado y con él a todo su gobierno. Esa es la agenda con la que el PP acude hoy al Congreso, y en ese contexto Pablo Casado preguntará a Sánchez: ¿se considera el gobierno respaldado por los españoles? También el número 2, Teodoro García Egea, preguntará a Yolanda Díaz si cree que los resultados del 4M avalan la gestión del Ministerio de Trabajo. El PP pretende que se visualice en la sesión de control a un Sánchez en declive, a un gobierno de coalición herido y cuestionado por sus propios socios parlamentarios por el fin del estado de alarma. Algo esto último a lo que se referirá la portavoz parlamentaria Cuca Gamarra. En definitiva, el PP quiere hacer visible hoy el cambio de ciclo político que aseguran se abre tras las elecciones madrileñas. Ese cambio de ciclo para el que Pablo Casado busca el foco con su demanda de celebración inmediata de un debate del Estado de la Nación. De fondo está el debate por los impuestos pasadas ya las elecciones. El gobierno ha dejado las posibles subidas para 2023 y parece también en el aire que queda también el peaje por el uso de las autovías y carreteras. Y por cierto que sobre este asunto, Javier Ruiz, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Ángeles. ¿Es el gobierno el primero en plantearlo? Es el tercero.
Y los dos gobiernos anteriores, los dos fueron del PP. El último pensaba aplicarlo en 2021. Hay una información ahora mismo en El Español que hace referencia a Sastre al rey emérito. Sí, la publica, como dices, El Español. Dice que la agencia tributaria ha abierto una inspección al emérito para verificar si ha cumplido con Hacienda. Le notifica el comienzo de una investigación fiscal y ha reclamado numerosa documentación patrimonial. Bueno, preguntado por esta información en la cadena SER, hemos preguntado a Hacienda, que no desmiente la información, y fuentes de la agencia tributaria no tienen claro, nos dicen, si se trata de inspección formal o de un requerimiento de información a efectos de comprobar si la regularización que hizo, la que planteó, era completa y era veraz. Hoy por hoy, con Ángeles Barceló. ¿Tiene el gobierno decidido implantar en España el cobro por el uso de las autovías? Al ministro de Transportes le preguntó ayer el PP si iba a aplicar un impuesto por usar las carreteras y las autovías. Y el ministro Ábalos hizo un anuncio, o bueno, deshizo el que se había hecho. Ese impuesto está en el aire. Cuando haya una propuesta del gobierno real, pues vendremos lógicamente a las Cortes y a los grupos parlamentarios en principio para ver qué podemos hacer entre todos. Y si no es así, pues evidentemente no habrá propuesta que salga para adelante. Ruiz, nos lo apuntabas ahora. El PP pretendía aplicar el pago por el uso de las carreteras que ahora critica. De hecho, hemos accedido al informe interno que encargó ese partido, que encargó el Partido Popular. El Partido Popular solicitó efectivamente un informe urgente para aplicarlo este año, 2021. Justo antes de que ese gobierno cayera por la moción de censura. El informe se solicita, es literal, con carácter urgente para su aplicación en el horizonte de 2021. Y el entonces ministro del PP, Íñigo de la Serna, plantea 3 escenarios al INECO. Cobrar a camiones y a turismos, y una tarifa recargada, dice el documento, más acorde con las políticas europeas, que planteaba cobrar entre 2 céntimos por kilómetro a los coches y casi 6 céntimos por kilómetro a los camiones. Ese documento está fechado el 22 de febrero de 2018, 99 días antes de la moción de censura que tumbó aquel gobierno, y pretendía recaudar el Partido Popular 2.743 millones de euros al año en peajes por el uso de la red de autovías, advirtiendo que ese cobro, el de las autovías, probablemente debería extenderse luego al resto de la red de carreteras. De hecho, en su último párrafo, ese informe advierte: el 100% de la red de alta capacidad pasaría a estar grabada. Eso puede acompañarse de la adopción de medidas adicionales en el resto de la red con objeto de evitar ineficiencias y desequilibrios no deseables en el uso del sistema. Es decir, el PP abría la puerta a cobrar en carreteras para evitar que los conductores se fueran de las autovías, esquivaran el peaje y se resintiera la red de vías secundarias. Esto es lo que planteaba el Partido Popular por segunda ocasión, porque primero, en el año 2012, lo había planteado Ana Pastor cuando era ministra. Ahora se hacía en 2018, siendo ministro Íñigo de la Serna, y este informe encargado el 22 de febrero de 2018 pretendía aplicarse ya. No se aplicó este peaje porque llegó una moción de censura. 99 días después caía el gobierno y caía esta intención. Hoy por hoy, Ángeles Barceló. Siguen negociando Esquerra y Junts per Catalunya, aunque parece que cuanto menos tiempo tienen, menos tienen que negociar. Tampoco es que lo disimulen mucho. En este caso, Esquerra debe decidir si pactar con la Moncloa las migajas. Señora Míriam Nogueras, es que Esquerra Republicana no es la criada de nadie. Ayer se volvieron a reunir y Junts, que había dicho que si no había acuerdo facilitaría al menos el gobierno de Esquerra, ahora eso ya no lo dice. Así que va tomando cuerpo la posibilidad de que haya que repetir las elecciones. Sergi López, buen día. Hola, buen día. Junts solo quiere negociar un gobierno de coalición, Esquerra solo quiere negociar el apoyo a la investidura de Aragonés con un gobierno en solitario de Esquerra. Unos y otros están enrocados en sus posiciones. Así las cosas, los contactos entre Esquerra y los comunes avanzan bien. Su líder, Jessica Albiach, dice que está bien predispuesta a votar a favor de Aragonés, pero son necesarios más apoyos para sacar adelante la investidura. Por eso pide a los socialistas... Y necesita generosidad. Generosidad para hacer presidente a Aragonés, pero Salvador Illa ya ha dicho que no, así que el camino de la repetición electoral, en efecto, parece cada día más cerca. Y más allá de la política, las novedades están en las vacunas, como fue contando ayer en la SER Mariola Laurido. Hoy se va a reunir el Consejo Interterritorial, es la primera vez que lo hace sin estado de alarma ya, con el debate de fondo por el toque de queda y las distintas resoluciones judiciales sobre las que tendría que pronunciarse el Supremo. Pero ya veremos si eso se produce, porque la comunidad que iba a recurrir al Supremo, que es Canarias, finalmente no lo va a hacer, renuncia a aplicar el toque de queda. Así que el otro asunto hoy serán las vacunas, una vez que se ha decidido que se pondrá también la de Janssen, de una dosis a las personas de entre 50 y 59 años, y eso, Mariola,
Mariola, buenos días. Buenos días, Ángeles. Dibuja ya un nuevo mapa de vacunas en España. Sí, pero para eso tendrán que llegar más vacunas de Janssen. Solo se han recibido, Ángeles, 272.000, de las que se han administrado el 70%. Para este trimestre se han anunciado 5,5 millones de esta vacuna que se va a aplicar a los de 50 a 59 años. Quedan 6 millones por inmunizar en esta franja. Al ser de un solo pinchazo, que es su gran ventaja, se ha decidido que la reciban además los colectivos vulnerables o difíciles de vacunar o captar para la vacunación. Estamos hablando de personas sin hogar, inmigrantes sin papeles, temporeros, personas con autismo profundo, marineros, cooperantes. También se va a utilizar Janssen para completar la inmunización de los mayores de 60. La actualización de la estrategia indica que en cuanto la Agencia Europea del Medicamento lo autorice, se inicie la vacunación de los adolescentes entre 12 y 15 años en situación de alto riesgo y que a las embarazadas se les ponga Pfizer o Moderna. Mariola, gracias. A ti, hasta luego. La India ha batido esta mañana récord de víctimas diarias por el COVID. 4.200 muertos, supera ya los 250.000 fallecidos desde que empezó la pandemia. Ángeles Barceló. Ha sido una noche más de violencia entre Israel y Palestina porque han seguido los bombardeos y el lanzamiento de cohetes. Los muertos son ya más de 30. O se reúne el Consejo de Seguridad de la ONU para tratar de impedir que la escalada vaya a más. Corresponsal en la zona, Oriol Andrés. El ejército israelí ha atacado más de 500.000 de objetivos en la franja. El más impactante fue la Torre Hanadi, una mole residencial de 13 pisos que colapsaba ayer al atardecer tras recibir varios impactos. Sus habitantes habían sido avisados. Hamas y la Yihad Islámica respondieron atacando Tel Aviv con hasta 130 cohetes. No todos fueron interceptados por el escudo antimisiles y una mujer murió en los suburbios de la ciudad. En una comparecencia televisiva de urgencia junto al titular de defensa, el primer ministro Benjamin Netanyahu aseguró que jamás pagará un precio alto por sus ataques, pero el líder de la formación islamista, Ismail Haniyeh, no se ha mostrado preocupado por estas palabras. Al contrario, se declaró vencedor en la batalla por Jerusalén y aseguró que han conseguido establecer un nuevo balance de poder con Israel. En Colombia hoy hay convocado un paro nacional. En estas 2 semanas de protestas han muerto 42 personas. Hay además más de 160 desaparecidos. El presidente Duque se fue anoche a Cali, que es el epicentro de las protestas. Nosotros queremos retomar rápidamente en nuestro país la tranquilidad, la normalidad. Y después de 2 semanas el presidente ha cedido y va a empezar a negociar ahora con las organizaciones que convocan estas protestas. Y en Venezuela, giro del opositor Juan Guaidó, que ahora sí se abre a negociar con el gobierno de Maduro y plantea por primera vez la opción de que la comunidad internacional levante las sanciones que impuso al presidente, su entorno y sus cuentas. Y esta ha sido la respuesta esta madrugada de Nicolás Maduro. Un pequeño grupete que ahora anda desesperado por dialogar. Y él trata de pegar un brinco. El Tribunal Supremo venezolano ha pedido a España la extradición de Leopoldo López, que es el opositor venezolano que llegó aquí en octubre. Pablo Casado ha pedido al gobierno que no reconozca ese tribunal y que no acceda a la petición. Y en Estados Unidos la vacunación se ha ralentizado en las últimas semanas. Bueno, tanto es así que la Casa Blanca ha llegado a un acuerdo con plataformas de vehículos de alquiler con conductor para que hagan viajes gratis a los centros de vacunación. Washington, Marta del Vado. Joe Biden lo ha confirmado en una reunión virtual con los gobernadores para incentivar la vacunación. Del 24 de mayo al 4 de julio, Uber y Lyft harán viajes gratuitos hacia y desde los centros donde se están suministrando las vacunas. La Casa Blanca ha llegado a un acuerdo con estas empresas para facilitar a la gente que vaya a vacunarse, porque está habiendo un descenso importante en el ritmo de vacunación en las últimas semanas. Si hace un mes se estaban poniendo diariamente una media de 2 millones de dosis, ahora se están poniendo menos de la mitad, una media de 730.000. Los expertos en salud pública creen improbable que se llegue a alcanzar la inmunidad de rebaño en Estados Unidos. Y en el Reino Unido, Boris Johnson se ha comprometido a que de aquí a un año se abra una comisión de investigación que analice la gestión que ha hecho su gobierno de la pandemia. Hoy por hoy, Ángeles Barceló. Bernardo González Harbour, muy buenos días. Buenos días. Fernando Vallespín, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y Emilio Contreras, muy buenos días. Buenos días. Mira, voy a volver a saludar antes que nada a Javier Ruiz. Javier, hola de nuevo. ¿Qué tal, Ángeles? Ahora vamos con el tema de los peajes en las carreteras, del pago por circular por carreteras y autovías, pero antes dábamos el titular de lo que publicaba El Español esta mañana. La agencia tributaria abre una inspección al emérito para verificar si ha cumplido con Hacienda. ¿Qué más sabemos de esto? Bueno, lo que sabemos es, primero, la versión oficial de Hacienda, que es sin comentarios. La Ley General Tributaria impide a Hacienda pronunciarse, así que ni se desmiente ni se confirma,
pero tenemos la versión de inspección. Inspección lo que dice es, esto es un requerimiento de información, no es una inspección en sí, sino un requerimiento de información. ¿Qué significa eso? Significa que al rey se le han pedido 2-3 cosas. Primero, que justifique la naturaleza de sus rentas, es decir, facturas, gastos, de dónde han salido los dineros del rey. Y segundo, la naturaleza de sus contratos, es decir, el origen, las garantías y sobre todo las condiciones de devolución en el dinero que tiene. Estas son las cuestiones que ha de justificar para garantizar que su regularización es veraz, y además se le están pidiendo documentos para casarlos con las bases de datos de la agencia tributaria, es decir, para casar que esto sea completo. De momento, dice la agencia tributaria, no hay, dicen fuentes de esta agencia, fuentes de la inspección, no hay una discrepancia y por tanto todavía no estamos en periodo de inspección, estamos solo en requerimiento de información. Y dicho esto, tiene la gravedad que tiene. A estas alturas todavía estamos pidiéndole información al rey y todavía estamos con el goteo de datos. Así que sí, hay un requerimiento de información formal a los abogados del rey y los abogados del rey han de darle cumplimiento a toda velocidad. De hecho, debería estar entregado ya, porque el requerimiento se hace en el mes de febrero. En la información, insistimos, como titulaba esta mañana El Español, y hemos ido recabando información que es la que ahora les ha ofrecido Javier Ruiz. Y la otra cuestión, Javier, que ya la apuntábamos también a las 8 de la mañana, ese pago, ese mecanismo para pagar por el uso de carreteras estatales que recogía el plan de recuperación que se remitió al gobierno de Bruselas, remitido por el gobierno a Bruselas. Ayer le preguntaban al ministro de Transporte, precisamente le preguntaba al Partido Popular, ¿cuándo se va a hacer efectivo esto? Algo que, insisto, estaba en ese plan, y esto decía Ábalos. Queremos abordar el debate nomás, no hay nada más. Este no es un problema nuevo, es un problema recurrente y lo he dejado como reflexión. El cómo, cuándo, lo tenemos que decidir, si es posible, entre todos, porque no hay nada más avanzado al respecto. Y evidentemente, como se trata de una reforma estructural importante, cuando haya una propuesta del Gobierno real, pues vendremos lógicamente a las Cortes y a los grupos parlamentarios en principio para ver qué podemos hacer entre todos. Y si no es así, pues evidentemente no habrá propuesta que salga para adelante. Bueno, dice que no existe esa propuesta como tal, hay esa iniciativa, que en cuanto esté más clara se va a hablar con el resto de fuerzas políticas. Bueno, ahí entraría la negociación, entraría la búsqueda del consenso, y a la hora de buscar ese consenso con el principal partido de la oposición, Javier, nos encontramos que precisamente el Partido Popular esta idea ya la había trabajado. El Partido Popular, que tan crítico es ahora con esto y que lo bautizó como un sablazo a los españoles, propuso el sablazo a los españoles en sus propios términos 2 veces. Ana Pastor lo había planteado en el año 2012. El tema llegó a Comisión Delegada de Asuntos Económicos, es decir, llegó prácticamente a las puertas de Consejo de Ministros y no salió. Pero el documento que hoy publica la SER, que tienen ustedes en la página web, es el documento de consulta del Ministerio de Fomento el 22 de febrero de 2018, es decir, anteayer. Y en ese documento el Partido Popular planteaba un peaje en toda la red de autovías y hacerlo expansivo a toda la red de carreteras. De hecho, discúlpame, Ángeles, de hecho, el informe lo que dice es que se solicita esto con carácter urgente, porque hay fecha de aplicación. Se pretendía aplicar en 2021. El documento... Uy, Dios, cómo estoy esta mañana, Yo estoy igual con la garganta y no sé si es la alergia, porque estoy igual que tú. Yo va a ser esto. Yo digo que igual tenemos aquí alergia a la hipocresía política. A lo mejor. Esto provoca cierta reacción. Te decía, Ángeles, el ministro del Partido Popular entonces, Íñigo de la Serna, le encarga al INECO un informe con 3 escenarios. 3 escenarios. Primero, cobrar a solamente los vehículos pesados. Segundo, a turismos y vehículos pesados. Y tercero, el escenario que prefiere, que es, dice, un escenario acorde con políticas europeas, es decir, un recargo agravado. 2 céntimos por kilómetro a los coches, 6 céntimos por kilómetro a los camiones. La fecha, vuelvo a insistir, 22 de febrero y la recaudación prevista 2.743 millones. Te decía, Ángeles, que el último párrafo es clave, porque el último párrafo dice que se quiere hacer para las autovías, pero que la gente se va a escapar de las autovías, si las autovías son de pago y las carreteras no. Claro. Así que lo que dice el último párrafo es: todo esto debería haberse acompañado de la adopción de medidas adicionales en el resto de la red, con objetivo de evitar ineficiencias, desequilibrios y cambios no deseables en el uso del sistema. Así que exactamente lo que propone el PSOE hoy es lo que proponía de la Serna
anteayer, 22 de febrero. 99 días después de aquella propuesta y 99 días después de aquel informe, moción de censura, y esto no sale porque cae el gobierno. Bueno, pues esta propuesta que ahora, según Ábalos, está en el aire, era algo que ya había barajado el Partido Popular, y además hay un documento, lo pueden ustedes ver en la página web de la cadena SER, en la que está bien detallado. Javier, muchísimas gracias. Hasta ahora. Hoy le preguntan a la vicepresidenta Calviño en el periódico de Cataluña precisamente por este asunto. Y después de leer todos los rodeos que da unos cuantos, uno se queda con la sensación de que efectivamente en algún momento se acabará pagando por el uso de estas vías. Dice: tenemos que diseñar un modelo de financiación de las vías de alta capacidad más justo. El planteamiento de nuestro país no puede ser el de bajar impuestos y rechazar modelos de gestión de infraestructuras que sí tienen nuestros países vecinos, donde ocurre precisamente esto de lo que hablamos esta mañana. Dice, añade, se trata de un tema complejo que requiere un trabajo serio para acertar con el modelo. El modelo de pago por uso es un proyecto en el que ya trabajaba el Partido Popular, así que espero que sean constructivos. De hecho, le llegan a preguntar, oiga, ¿y habrá bonificaciones? Y ella responde con un escueto, por supuesto. Es decir, que el gobierno incluso tiene pensado bonificar algunos sectores, ella habla de los de uso intensivo, transportistas, etcétera, etcétera. Qué complicado, Bernas, en este país hablar de políticas y de reformas fiscales y de pago, porque es imposible el consenso, porque se utiliza siempre de manera partidista, y este es el caso. La posibilidad de pagar por circular por las carreteras estaba en el plan de recuperación que el gobierno presenta a Bruselas. Ayer le preguntan al ministro Ábalos y Ábalos dice, bueno, es una cosa que está sobre la mesa y que en cualquier caso necesitaría del concurso de todas las fuerzas políticas. Claro, cuando se lo vayan a plantear al Partido Popular lo más probable es que diga que no, porque ya ha dicho que no, pero claro, es que el Partido Popular ya había trabajado sobre esta posibilidad. Está todo lleno de erratas. Todo. ¿Os acordáis que hace poco Calviño se ha retrotraído en su propio plan que ha enviado a Bruselas y ha dicho que las subidas de impuestos, en ese caso el del IRPF, era la bonificación por la declaración conjunta. Por la declaración matrimonial, era una errata. Bueno, pues ya tenemos, ayer de repente lo de Ábalos da la sensación de que hay otra errata en el plan que han comunicado a Bruselas, ya que de repente dice que no está, pero es que el PP tiene sus propias erratas, porque resulta que tampoco está aquello su que propia propusieron amnesia 99 días antes de la moción de censura. En fin, da la impresión de que el debate de impuestos en este país es como un baile de esos, no sé si es de la cumbia que se decía que es para sacar brillo a la baldosa, ¿no? O sea, un pasito para adelante, otro para atrás, siempre en la misma baldosa, y francamente necesitamos avanzar, necesitamos autoridades serias, necesitamos afrontar con sinceridad y honestidad este debate. España necesita actualizar sus impuestos, eso es cierto. También necesita esperar a la recuperación, eso también es cierto. Es decir, no se puede hoy oprimir más los bolsillos de las personas y de las empresas con nuevos impuestos cuando estamos con el agua al cuello y lo están las empresas. Es decir, hay que acompasar el debate con la paciencia para la recuperación, pero hay que abordarlo. Hay margen de maniobra para mejorar. Lo hacen otros países, lo hace Cataluña, lo hace Portugal, lo hacen Suiza, creo, Fernando, antes fuera de micro me estaba recordando. Muchos países europeos tienen esta serie de medidas y hay que afrontarlo con serenidad y madurez, no con este infantilismo de las erratas, francamente. Claro, y creo que eres tú, Fernando, que el otro día en la tertulia decías que no hay valentía, por llamarlo claramente, de plantear la fotografía completa de la reforma fiscal, sino que se van introduciendo pequeños elementos y vista la reacción, a veces de la ciudadanía o a veces de la oposición o de las dos cosas a la vez, bueno, pues lo que es una propuesta se convierte en una errata. Sí, no, y hombre, a mí lo que me parece es que el no ofrecernos el mapa completo, sino que se discuta sobre aspectos muy concretos, distorsiona completamente la visión que tenemos de los impuestos, ¿no? Y me parece además muy interesante que se hagan comparaciones con otros países, ¿no? Pero bueno, lo didáctico sería, vamos a ver, tenemos estos gastos, estos gastos son consecuencia de la necesidad de atender una serie de necesidades sociales. ¿Qué creen ustedes? ¿Que no quieren que dejemos de atender esas necesidades sociales o no? Hay que saber financiarlo. Hay que buscar mecanismos, diríamos, para poder hacerlo de la manera más eficiente posible. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, el ciudadano ya va entrando. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que hemos optado por un modelo de política donde no entramos en los temas, sino que vamos a las, digamos, no sé, este tipo de relatos, ¿no? que se fijan en aquello que llega rápidamente a la gente. Nos van a subir los impuestos. Hemos visto que en Madrid también ha tenido mucha eficacia, es decir, que esto
esto vende muy bien. Y por tanto, digamos, se pone en ventaja quien niega la mayor, ¿no? Y por tanto no asume la responsabilidad de tener que afrontar esos gastos, ¿no? Y entonces, claro, el otro, en este caso el Partido Socialista, ve que le llega la bola y que no sabe cómo devolverla, ¿no? Y entonces dice, no, hasta saber cómo la tiene que devolver, niega la mayor otra vez. Y hemos entrado en un círculo que es completamente absurdo, ¿no? Yo creo que lo fácil es decir, oigan, miren ustedes, aquí una de dos, o sea, si queremos ser responsables, tenemos que conseguir la financiación de toda una serie de políticas públicas, de inversiones, etcétera. Y esto no cae del cielo, ¿no? O sea, pero es un problema de mala capacidad para abordarlo didácticamente. Yo insisto en eso, yo creo que es relativamente fácil de explicar, ¿no? Porque todo el mundo sabe más o menos a dónde van sus impuestos. Lo que pasa es que mucha gente piensa que no pagan los que deberían de pagar. Y claro, detrás hay algo que también es cierto, ¿no? Los auténticamente ricos no pagan prácticamente impuestos pero es por la globalización también. O sea, pero tampoco los pagan en Suecia. Quiero decir que mira, Joe Biden, que pide que paguen. Pide, claro, que las sociedades ya no tengan los más ricos estos. Los más ricos en un país. Y en cualquier caso, la dificultad para abordar este debate no es exclusiva del gobierno de turno, sino que les pasa a todos cuando están en el gobierno de turno. Y lo estamos viendo ahora mismo con esto. Pero una última cosa, porque claro, el PP ahora se aprovecha de ser el nuevo PP. Claro. Que es como ocurría con la corrupción. No, oigan, mire, a mí lo que hicieran los otros me da exactamente igual. No. Emilio. Bueno, vamos a ver, el problema está clarísimo y lo digo como continuación de lo que acaban de decir mis compañeros. España en el año 2008, antes de que estallara la crisis, tenía una deuda de 387.000 millones de euros. Y a día 31 de diciembre esa deuda está en 1.310.000. Es decir, que en 12 años la deuda ha aumentado en casi 1 billón de euros. Un billón español, o sea, no. 1 billón de euros. 1 billón de euros. 1 billón de euros, que son 160 billones de las antiguas pesetas. 1 billón de euros. Y eso hay que devolverlo. En largos plazos, pero eso hay que devolverlo. Y hay que hacer frente a los intereses todos los años de ese dinero, que son unos 30.000 millones de euros. Pero es que además nos van a prestar en los próximos 2 o 3 años 70.000 millones de euros. Pero es que además la Seguridad Social cerró el año pasado, hace 4 meses, a día 31, con un déficit que se acercaba a los 90.000 millones de euros. ¿Alguien se cree que eso no hay que pagarlo? En política hay que tener el valor de decir, mire usted, esta es la realidad, estos son los números. Nos están ayudando, prestándonos dinero a otra gente, pensando que lo vamos a devolver. Y ese dinero tiene que salir de todos, proporcionalmente, eso sí, cada uno al dinero que tiene y a los ingresos que tiene, que eso ya es otra cuestión, que es la justicia fiscal redistributiva. Pero que tenemos que devolverlo y que ese dinero solamente sale de los impuestos, eso es una evidencia. Que eso es impopular, claro, pero hay gente que en su momento tuvo el coajo de hacerlo. Yo estoy recordando que en octubre del año 1977, recién estrenada la democracia, a los 2 o 3 meses, un señor que se llamaba Francisco Fernández Ordóñez, que era ministro de Hacienda, con un señor que se llamaba Adolfo Suárez, que era presidente del gobierno, dijeron las cuentas públicas son insostenibles, hay que subir los impuestos. E hicieron la única reforma fiscal que merece tal nombre en España en el siglo XX. Se habían hecho pequeños parches a principios de siglo, pues los hizo el de la calle, que es abuelo de un amigo mío, Raimundo Fernández Villaverde, la RAD, en fin, una serie de gente, ¿no? Pero el que hizo de verdad una reforma integral de nuestra situación fiscal fue aquel gobierno, y eso le hizo daño, le perjudicó electoralmente, porque las clases medias acomodadas que votaban en masa al partido que entonces sustentaba Suárez, tuvieron que pagar por primera vez, y eso le perjudicó, pero a España le benefició. Y en política hay que tener cuajo. Cuando se tiene cuajo se pasa a la historia, aunque pierdas elecciones, y cuando no se tiene, pues a lo mejor pierdes elecciones y no pasas a la historia. Hoy por hoy, Ángeles Barceló. Berna González Harbour, Fernando Vallespín y Emilio Contreras. En 10 minutos empieza la sesión de control al Gobierno, en pleno debate sobre los impuestos que hay que pagar, en pleno debate sobre el escenario que se ha abierto después de que decayera el estado de alarma el sábado por la noche y después de la victoria del Partido Popular en las elecciones de Madrid. Si siempre, ya hemos dicho, estas sesiones de control sirven como termómetro para el clima político, hoy más que nunca, porque hay temas completamente abiertos y con un escenario muy diferente a la última sesión de control que se celebró hace unas semanas. Por ir con el tema del estado de alarma, hay una cosa que ha quedado en evidencia en las últimas horas, que no solo es la oposición quien recrimina al gobierno
el escenario que ha dejado abierto después de que se haya retirado ya el estado de alarma. Son también los propios socios del gobierno los que critican el escenario que se ha abierto. Pero bueno, Pedro Sánchez lo tiene claro. Pedro Sánchez insiste, es que el estado de alarma es el pasado. No puede ser que ahora la oposición eche de menos el estado de alarma y cuando propuso un estado de alarma de 6 meses, lo que hicieran fuera votar en contra. Por tanto, coherencia. En segundo lugar, seguridad jurídica. Una ley ordinaria no va a sustituir nunca la Constitución española. Esto es de primero de derecho. Estamos iniciando una nueva etapa. El estado de alarma es el pasado. No es solo un enfrentamiento, insisto, entre el Partido Popular y el Gobierno, sino que los socios de Gobierno también son críticos con el fin del estado de alarma, la manera como se ha hecho Aitor Esteban, Gabriel Rufián, Íñigo Rejón o Joan Balduví. Yo creo que se ha cometido un error, ojalá me equivoque y ojalá vaya todo bien dentro de 15 días, pero desde luego lo que ya es inevitable es el caos jurídico que para esta semana y la siguiente se ha causado innecesariamente. Nos pareció sobre todo una irresponsabilidad anunciar el fin del estado de alarma sin un horizonte. Hay que organizar la desescalada para llegar en mejores condiciones y más ordenados al verano, pero nadie se atreve a ser el que lo firme. Si lo que hace falta para organizar la desescalada fuera un estado de alarma para la desescalada, el Gobierno podría contar con nuestros apoyos. Pero el Gobierno tiene que liderar, es el Gobierno nacional, no le puede pasar la patata caliente a otro. Oiga, a mí no me temblaría las manos de intentar llegar a un acuerdo con quien sea para que las comunidades autónomas de cualquier signo pudieran tener los mecanismos que estimaran oportunos para poder aplicar aquellas medidas para mejorar la pandemia. Hablábamos, Fernando, de valentía a la hora de explicar la verdadera reforma fiscal, de ese escenario, de ese mapa completo. Bueno, también valentía a la hora de afrontar las medidas que tienen que sustituir o no al estado de alarma para la desescalada, porque al final lo que se ha hecho ha sido pasar la papeleta a los jueces y los jueces estamos viendo que con la misma doctrina interpretan de manera diferente. Hay jueces que han avalado, por ejemplo, el toque de queda en algunas comunidades y jueces que no han avalado el toque de queda en otras comunidades. Sí, además creo que ya tenemos bastante judicialización de la política en España. Una más. ¿No? Una más, ¿no? Y además luego está el caso de Madrid Central, ¿no? Que es que uno dice, bueno, ¿esto qué es, no? Bueno, el caso del estado de alarma a mí me parece que es muy preocupante, ¿no? Es muy preocupante porque tiene que ver con derechos fundamentales. Entonces ahí es cuando hay que ser tremendamente puntilloso en las cuestiones jurídicas. Lo que hay detrás, a mi juicio, de la posición del Gobierno es una cierta rabieta, ¿no?, por la falta de consenso en el momento en el que hacía falta el consenso, ¿no? Y es comprensible porque realmente ahí el Partido Popular y Vox estuvieron jugando a hacer oposición en un momento en el que no debía hacerse oposición, ¿no? Pero ahora yo creo que ha cambiado completamente la atmósfera, ¿no? O sea, yo creo que ahora sí conseguiría mayorías suficientes para haberlo podido prorrogado, ¿no? A mí me parece que en todo caso lo que no podemos hacer es no hacer nada, ¿eh? O sea, que se reúnan esta tarde, ¿no? Delegados, entonces pues digan, bueno, convocamos la semana que viene o a finales de la semana al Congreso y venga, aprobamos una prórroga o nos movemos en alguna dirección, pero yo lo que veo es que todo el mundo se queja, pero nadie toma ninguna decisión. Pero iniciativa. Debe ser el Gobierno el que la tome. Sí, pero uno puede decirle, oiga, desde las comunidades autónomas también pueden solicitar el estado de alarma y ninguna lo está haciendo, ninguna de las que está hablando. Lo están pidiendo de forma conjunta, es decir, yo creo que el liderazgo de las iniciativas corresponde al Gobierno. Claro. Corresponde sin ninguna duda al Gobierno. Y el Gobierno está lavándose las manos y pasando la pelota a los tribunales y a las comunidades autónomas. ¿Desde hace cuánto que no hay una conferencia de presidentes? Creo que desde octubre. Es decir, el otro día lo comentábamos, ha habido varias fases, aparte de las olas en lo sanitario, hay 3 olas en lo político. Una primera en que hubo un control fuerte del Estado, pero de la mano todos los domingos de las conferencias de presidentes, que fueron muy útiles y que no están institucionalizadas, digamos, a nivel normativo, pero que sirven para rebajar tensiones, poner en común cosas. Hasta Ayuso las alabó y fíjate, para alabar ella algo, ¿no?, del Gobierno central. Una segunda etapa de esta cogobernanza que hemos vivido y en esta tercera el lavarse las manos. Y yo creo que la iniciativa debe ser del Gobierno.
y debe convocar una conferencia de presidentes, debe haber un diálogo. Es decir, yo he puesto algunas veces el ejemplo de que la pandemia es como educar niños, ¿no? Te puede salir bien o mal con distintas recetas en una misma familia, un hijo sale de una manera y otro de otra. Pero los padres deben estar en activo, deben estar tomando medidas, no lavándose las manos y decir, bueno, como no he conseguido que mi hijo tal, pues paso de todo. Pero ¿sabes cuál es el problema? Perdona, Emilio, interrumpa. El problema es, creo yo, ¿no?, que nadie está dispuesto a asumir la responsabilidad. Como con los impuestos. Se están lavando las manos todos. Es el mismo síndrome. No, pero hay distintos grados de responsabilidad. Sí, pero por ejemplo, lo hemos visto en la campaña de Madrid. O sea, no ha habido un rendimiento de cuentas, ¿no?, de la gestión de la pandemia. No. ¿Por qué no ha habido un rendimiento de cuentas? Porque siempre pueden decir, no me mire a mí, que la culpa es del otro. Y el otro dice, no, la culpa es suya, señora Ayuso, ¿no? Claro. O sea, entonces, claro, digamos, asumir la absoluta iniciativa significa que tú asumes la responsabilidad y las comunidades autónomas, si son ellas las que presentan la necesidad de tener que renovar el estado de alarma, son ellas las que asumen la responsabilidad. Y yo creo que aquí todo el mundo, en un tema como este, trata de lavarse las manos. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Pablo Casado preguntando al presidente del Gobierno en la sesión de control al Gobierno. Entorpecerla y ya tenemos 125.000 fallecidos por COVID en España. Y ahora dice que la pandemia es cosa del pasado porque quedan 99 días para la inmunidad de rebaño. Pero ¿para usted es asumible 99 días más con 200 muertos como ayer? ¿Usted no va a hacer nada para prevenir otras 20.000 víctimas del COVID en España? Así que ante este panorama desolador y ante el varapalo que ha sufrido en las urnas, le hago 3 preguntas muy concretas. La primera, ¿por qué no convoca ya el debate del Estado de la Nación después de 3 años? La segunda, ¿por qué no trae aquí el plan de reformas clandestino, como han hecho todos los países europeos para su votación? Y la tercera, ¿por qué bloquea el plan B jurídico para luchar contra la pandemia, como lo ofrece el Partido Popular hace un año, para evitar más contagios y más muertes por COVID? Si tiene decoro, conteste ya. 3 preguntas, de hecho solo había una pregunta que estaba registrada, que era ¿se considera el Gobierno respaldado por los españoles? Esto se ha transformado en estas 3 preguntas sobre el debate del Estado de la Nación que le pide Pablo Casado que convoque, sobre el plan de reformas presentado a Bruselas, y él dice que es clandestino porque otros países lo han presentado en sus respectivos parlamentos, y sobre ese plan B jurídico que le propone el Partido Popular en sustitución del estado de alarma. Va a responder el presidente del Gobierno. Tras una larga ovación a las 3 preguntas de Pablo Casado. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señor Casado. Le miro, le escucho atentamente y pienso que la historia se repite, señor Casado. Se le está poniendo cara de Albert Rivera. Señoría, sus urgencias no son las urgencias de los españoles. Lo siento. En 2019 hubo 5 procesos electorales. En 2020, 2 procesos electorales. En 2021, lo que llevamos de año, vamos por 2 procesos electorales y ya veremos si hay más procesos electorales. Digo, en alguna autonomía. Por tanto, señoría, lo que necesita España, ¿qué es? Es estabilidad política. Son 32 meses de legislatura para hacer 2 cosas. Una, la recuperación económica y que sea justa, que llegue a todos los hogares, a todos los rincones del país. Y 2, vacunar para llegar a la inmunidad de grupo. Y sí, señoría, sí, el estado de alarma es el pasado, hay que mirar al futuro, y el futuro se llama inmunidad de grupo. Quedan 98 días para lograr esa inmunidad de grupo y una recuperación económica que empezamos ya a ver en los datos económicos. Había dicho Inma en su información de las 8 que iba a salir Pedro Sánchez a la ofensiva. Pues ha sido la primera frase, la de compararle a sí, pero Pablo solo Casado la primera con frase, Rivera. porque después no ha dicho nada que no hubiera dicho en las últimas comparecencias de estos últimos días. El estado de alarma es el pasado y el futuro es la vacunación. Señor Sánchez, se le está poniendo cara de Zapatero. Habla de estabilidad política. Cara de Zapatero. Ha presentado 3 mociones de censura, pero sobre todo es indignante. Ya vemos lo que les importa a los enfermos y los parados. Nada. Solo le importa seguir en el poder al precio que sea. Se lo digo una vez más. En España se necesita una ley orgánica para limitar derechos fundamentales, como la limitación de la libertad de movimiento. Las autonomías ya no pueden hacer nada. Usted es el único responsable, por eso todos los países de nuestro entorno han legislado contra la pandemia. Y por eso usted está demostrando que, con tal de no dar su brazo a torcer, puede llevar la contraria a ministros, a varones, también a sus socios de gobierno, al Consejo de Estado, hasta los jueces y hasta los sanitarios. Mire, en año y medio apenas de legislatura, usted ya es un pato cojo.
pero deje de meter la cabeza en el suelo como una avestruz. Señor Sánchez, sea valiente, defienda a los españoles con todos los medios, porque su empecinamiento cuesta vidas. También es una frase que Pablo Casado ha utilizado estos días, lo de que cuesta vidas la actitud de Sánchez, y que ahora se la repite en el Congreso. Insiste en ese plan B jurídico para limitar ciertas libertades, ¿no? Estaba el estado de alarma cuyas prórrogas no ha apoyado nunca. Bueno, las primeras sí, pero después dejó de apoyar el Partido Popular. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Casado, ¿cuáles son las preocupaciones de los ciudadanos? Yo creo que la primera de ellas es superar esta pandemia. Ayer, gracias al proceso de vacunación, hemos logrado superar los 20 millones de dosis administradas. Dije que la primera semana del mes de mayo íbamos a tener 5 millones de españoles y españolas con pauta completa. Hoy le puedo garantizar que la primera semana de junio van a ser 10 millones los españoles y españolas que tengan pauta completa. Esta es, señorías, la estrategia y la agenda del Gobierno de España. Inmunizar el grupo, llegar al 70% de la población española inmunizada y, por tanto, vacunada antes de que finalice el verano. En segundo lugar, lo que estamos viendo no solamente en el consumo privado, en el consumo eléctrico, lo estamos viendo también en la afiliación a la Seguridad Social, lo estamos viendo también en la reactivación de los trabajadores que están en los ERTEs, que es que la economía española, señoría, está a punto de relanzarse. Y eso es lo que está haciendo el Gobierno de España. Lo está haciendo en el diálogo social y lo está haciendo también con la aprobación de los planes de recuperación, transformación y resiliencia. Y lo que queremos además es que esa recuperación económica sea lo más justa posible. Es decir, gracias al ingreso mínimo vital, gracias al refuerzo del estado del bienestar, gracias también a la protección social que estamos haciendo con todos aquellos trabajadores en sectores con actividad restringida, estamos logrando que esa recuperación sea lo más justa posible. Y, señoría, quedan 32 meses para lograr ese objetivo. Muchas gracias, señor presidente. Pues este ha sido el cara a cara que había levantado toda la expectación del mundo después del fin del estado de alarma, pero sobre todo también después de la victoria del Partido Popular en las elecciones de Madrid del 4 de mayo. Va a preguntar ahora el portavoz de Vox. Parlamentario Vox. Señor Sánchez, dijo usted pomposamente que Vox ha cruzado una línea y que será la última que cruce. ¿Con qué nos amenaza? ¿Nos va a amordazar? ¿Nos va a encerrar? ¿Nos va a ilegalizar? Porque aquí lo único que ha cruzado todas las líneas de la decencia política es usted. Y además va a seguir cruzándolas mientras no tenga la decencia de devolver a los españoles el voto que les ha robado con mentiras. Porque usted cruzó una línea mintiendo a todos los españoles, prometiéndoles que no pactaría con esos y con aquellos. Usted cruzó una línea, por lo tanto, llegando al poder de manera ilegítima con mentiras. Usted cruza una línea cada día que pasa sin pedir perdón por ello, señor Sánchez. Usted ha cruzado una línea encerrando y arruinando a los españoles con un estado de alarma ilegal. Usted ha cruzado una línea intentando convertir a las instituciones democráticas, al CIS, a la Guardia Civil, a la Fiscalía, a los jueces, en instituciones al servicio del Partido Socialista y de Podemos. Vox solo ha cruzado las alambradas antidemocráticas que impone la dictadura progre que ustedes representan, y lo hemos hecho sin pedirles ni perdón ni permiso, porque existir, que nosotros existamos, ya es cruzar una línea roja para ustedes. Discutirles sobre género, sobre autonomías, sobre inmigración, ya es cruzar una línea roja para ustedes, señor Sánchez. Ir a Vallecas, donde tenemos 15.000 votos, es cruzar una línea roja para ustedes. Exigirles que condenen la violencia, que incitan, amparan y justifican desde el Gobierno, es cruzar una línea roja para ustedes. Desconfiar de sus montajes, porque tenemos la obligación de creerles, es cruzar una línea roja para ustedes. Denunciar al contratista de matones al que usted convirtió en vicepresidente es cruzar una línea roja para ustedes. Pues sepa, señor Sánchez, que vamos a seguir cruzando todas las líneas, todas las alambradas antidemocráticas que ustedes nos pongan delante. Y lo vamos a hacer sin pedirles ni perdón ni permiso. Y sepa también que no van a poder hacer nada para impedirlo. Nada lícito, señor Sánchez. Muchas gracias. Bueno, en el tono habitual de la ultraderecha en la intervención de Santiago Abascal, la pregunta era cuáles son exactamente las líneas rojas que ha cruzado Vox, después de haber señalado que la había pactado. Señalaba los bancos donde sí, literalmente, además. Exacto, donde están sentados los independentistas y donde está sentado Bildu. Y se habrá dejado poco tiempo, son 2 minutos y medio por respuesta. Ha hecho toda la primera, las ha gastado casi todos en la primera intervención. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señora Abascal.
veo que no es una línea, son bastantes líneas las que hemos cruzado nosotros, ¿no? De todas formas, me sorprende mucho esta conversación que tenemos, ¿no? Donde usted viene aquí y suelta, imagino, su vídeo para luego colgarlo en las redes sociales pero esto es una sesión de control, señoría, no es un sumatorio de monólogos. Espero que usted, en fin, pueda también entrar en ese combate, en esa dialéctica política que se corresponde a un lugar como es este, ¿no? Esto no es que venga aquí usted, le graben sus amigos y luego lo cuelguen los vídeos en Internet, ¿no? Fíjese, usted habla de qué líneas ha traspasado Vox, ¿no? Bueno, pues yo creo que si miramos el artículo 1 de la Constitución española, ustedes que supuestamente se erigen, ¿no?, en defensores de la Constitución española, vemos que los valores que se defienden en ese artículo 1 de la Constitución española son, por ejemplo, el pluralismo político, por ejemplo, la igualdad o, por ejemplo, la libertad. La libertad, señoría. La libertad, por ejemplo, que ustedes ponen en entredicho cuando anuncian que van a cerrar o que quieren cerrar aquellos medios de comunicación que son críticos con ustedes. Cuando ustedes dicen que defienden la Constitución, se olvidan de que en el artículo 1 de la Constitución se erige como uno de los principales valores de nuestra Carta Magna la igualdad, que ustedes atacan cuando efectivamente ponen en cuestión la violencia de género, señoría, cuando atacan, por ejemplo, a los migrantes menores, o cuando, por ejemplo, tachan de enfermos al colectivo LGTBI. ¿Y qué hablar del pluralismo político, señoría? Pues claro que sí, si ustedes aquí, salvo ustedes y probablemente el Partido Popular y lo que queda de Ciudadanos, el resto de partidos políticos deberíamos de estar ilegalizados, porque ustedes aquí en esta tribuna han defendido la ilegalización de partidos políticos que no piensan como ustedes. Por tanto, sí, ustedes han pasado muchas líneas rojas, todas ellas vinculadas con el artículo 1 de la Constitución, y por tanto ustedes representan todo menos ese valor de concordia, de convivencia que representó la Constitución española hace más de 40 años. La respuesta del presidente del Gobierno a la intervención y a la pregunta de Santiago Abascal sobre las líneas rojas que había cruzado Vox, que había cruzado su partido, le va a replicar Santiago Abascal. Tendrá poquito tiempo, pero... Señora Abascal. Señor Sánchez, ¿cómo se atreve usted a hablarme de monólogos si siempre trae las respuestas escritas? Si usted nunca contesta a mis preguntas, conteste por lo menos hoy. ¿Qué va a hacer usted para impedir que Vox siga cruzando las líneas que dice usted que cruzamos? Conteste también lo que no me ha contestado durante toda esta legislatura. ¿Por qué mintió a los españoles prometiéndoles que no pactaría con estos, con esos y con aquellos? Contésteme eso. Y entonces no habrá monólogos, habrá diálogo político, que nunca lo ha habido en esta Cámara por culpa suya. Ha vuelto a señalar otra vez a los bancos donde están ocupados por los socios de gobierno, nacionalistas, independentistas y Bildu. Señor presidente del Gobierno. Es que con la ultraderecha, señorías, el mundo es al revés. El mundo es al revés. Ustedes dicen ser los defensores de la Constitución española, pero dicen que la dictadura franquista es mucho mejor que la democracia actual. Dicen que somos antiespañoles aquellos españoles que no pensamos como ustedes. Esta es la cuestión. Fíjese, su sola presencia en esta Cámara, con sus señorías como diputados, lo que representan es la grandeza de la democracia española, que es capaz de defender una sociedad en la que quepamos todos, incluidos ustedes, y ustedes justo lo contrario. Una sociedad en la que solamente caben ustedes, sus amigos del PP y el resto fuera. Esta ha sido la respuesta del presidente del Gobierno a Santiago Abascal. Todavía hay una pregunta para Pedro Sánchez, pregunta que formulará Gabriel Rufián, uno de los socios del Gobierno, que últimamente también ha criticado todo lo que ha pasado después de que haya finalizado el estado de alarma. Que de momento no tiene socio en su Gobierno. En el Exacto. Presidente, ¿qué planes tiene para lo que resta de legislatura? Muchas gracias. Esta era la pregunta literal. Uno que se ciñe a la pregunta. Exacto. Muchas gracias, señora presidenta, y gracias al señor Rufián por su pregunta. Bueno, pues me reafirmo en todo aquello que vengo diciendo durante estas últimas semanas. Creo que la agenda del Gobierno de España es la agenda y las demandas de los ciudadanos españoles, vivan donde vivan. Desde luego superar la pandemia, lo vuelvo a repetir, no son ya 99 días, son 98 días los que nos quedan hasta lograr la inmunidad de grupo, es decir, 70% de la población vacunada y por tanto inmunizada frente al COVID-19. En segundo lugar, estamos viendo que la economía española está ya calentando motores y lo estamos viendo además en la afiliación, en la reactivación de los ERTEs, en el consumo privado. En definitiva, creo que podemos tener un segundo semestre del año francamente positivo desde el punto de vista de la recuperación económica y, en tercer lugar, lograr que esa recuperación económica sea lo más justa posible. Hemos presentado hace muy pocos días el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a la Comisión Europea. Estamos a la espera de que se apruebe formalmente por parte de la Comisión Europea. Estamos hablando de 212 reformas e inversiones. Y, por tanto, señoría, tenemos 32 meses de legislatura para modernizar nuestro país, para lograr
que España esté en plenitud, no solamente de oportunidades para nuestra gente joven, sino también superando definitivamente la mayor calamidad de los últimos 100 años de la historia de la humanidad, y en lo que representa el debate territorial, que imagino que será el que usted también plantee, decirle que el Gobierno de España lo que está es en que haya cuanto antes un gobierno en Cataluña y podamos retomar el diálogo territorial tan necesario para Cataluña y para el conjunto del país. Bueno, después de enumerar lo que está haciendo el Gobierno, pues estará la pregunta literal de Gabriel Rufián si ha hecho referencia a la necesidad de que haya un Gobierno en Cataluña. Señor Rufián. Muchas gracias, presidenta. Mire, señor presidente, le voy a hacer una confesión. Son tiempos curiosos en los que la ultraderecha y la derecha española a veces coinciden en acusaciones en cuanto al independentismo de derechas catalán se refiere. A este grupo, a este extraordinario grupo parlamentario, nos llaman, a mí concretamente nos llaman, filosocialistas. Filosocialistas. Por creer, por apostar, por el diálogo, por la política con ustedes. Y concretamente me lo llaman a mí, que he hecho el discurso más salvaje contra ustedes por regalar la presidencia del Gobierno al señor Rajoy. Y me lo dicen concretamente a mí, que tengo familiares que han llorado y han muerto viendo sus traiciones y sus trampas en los 90. Lo que no entiende esa gente, lo que no entiende esta ultraderecha que llora y que grita, y ese independentismo catalán de derechas, es que nosotros no es que queramos dialogar, hacer política con ustedes porque seamos lo mismo que ustedes. Queremos dialogar y hacer política con ustedes porque somos lo contrario a ustedes. Porque de eso va esto. Nosotros no creemos en ustedes. Yo no creo en ustedes. Creo en el momento histórico que nos ha tocado vivir a todos y a todas. Yo no creo en su voluntad. Creo en su necesidad. Mire, señor presidente, yo sé que a usted le encantaría que aquí hubiera 15, 20, 25, 30 diputados y diputadas de Ciudadanos. Pero le tengo que decir que los votantes de Ciudadanos cabían en el autobús que acompañó a Edmundo Val al debate de Telemadrid. Y sobre todo le tengo que decir que en Madrid ganó la izquierda a su izquierda. Y espero que tome nota, tanto usted como sus rapsodas de Moncloa. Lo que no haga ahora, no lo va a hacer con un gobierno de PP y de Vox. Y si no, pregúntele a Zapatero. Muchas gracias. Hay mucho de mensaje interno en lo que ha dicho Rufián a Junts per Catalunya, claro, directamente. Ha dicho el independentismo de derecha, es decir, ha trasladado al debate en el Parlamento el enfrentamiento que ellos tienen en Cataluña. ¿Para formar gobierno o no? Me ha costado seguirle un poco la intervención. O sea, yo no sé si estamos en precampaña ya electoral, que espero que no en Cataluña, claro. Pero lo que he querido entenderle es que usted pone en duda si este gobierno, y en particular yo, estoy dispuesto a dialogar y a entenderme con Esquerra Republicana, siendo conscientes de que somos opuestos, como usted dice, al menos somos opuestos en lo que es la visión de cómo resolver la cuestión catalana. Y señoría, yo lo que le puedo garantizar es que, por supuesto, este gobierno va a cumplir con su hoja de ruta de reencuentro entre la sociedad catalana y la sociedad catalana con la sociedad española. No le quepa la menor duda. Y en segundo lugar, señoría, hombre, yo creo que llegados a este punto, a lo mejor en Cataluña se podría pensar en un gobierno de izquierdas, porque hay una mayoría parlamentaria en el Parlamento de Cataluña, liderado por quien ganó las elecciones, que es el Partido de los Socialistas Catalanes. Ya que ha introducido Cataluña, Gabriel Rufián, así le ha respondido también el presidente del gobierno. En el abierto, Berna González Harbour, Fernando Vallespín, Emilio Contreras. Volveremos enseguida a la sesión de control al Gobierno para escuchar también la pregunta que formule el Partido Popular y Vox a la vicepresidenta tercera del Gobierno. Pero antes, pocas sorpresas en lo que hemos visto en la sesión de control de hoy. Sí, interesante, y lo remarcábamos ahora en la pausa de publicidad, el intercambio que ha habido entre Gabriel Rufián y el presidente del Gobierno. Luego iremos a ello, porque iremos a Cataluña para ver cuál es la situación de las negociaciones y si estamos un día más cerca de una nueva
nueva convocatoria electoral, pero no te habíamos escuchado todavía, Emilio, hablar del estado de alarma, del escenario que se ha abierto después del estado de alarma, y decía una cosa de que haya finalizado el estado de alarma, y decía una cosa, Fernando, que me parecía interesante, que decía: nadie está dispuesto a asumir ninguna responsabilidad. Bueno, sobre todo las responsabilidades que requieren las decisiones impopulares, como es el caso de la subida de impuestos a la que nos referíamos al principio del programa. No, yo en el tema del estado de alarma soy brevísimo. La pregunta es, ¿por qué hasta el día 9 de mayo era necesario que en España las Cortes se pronunciaran y votaran un estado de alarma, y a partir del 9 de mayo parece ser que está todo resuelto y ya no hace falta? Y bueno, son las comunidades y los tribunales los que tienen que prácticamente colegislar para que eso salga adelante. Si sigue habiendo miles de contagiados todos los días, menos que antes, pero miles, y cientos de fallecidos, menos que antes, pero cientos de fallecidos. La situación sigue siendo muy grave, y lo que no se entiende es por qué era indispensable la existencia de un estado de alarma hasta el día 9 y a partir del día 9 no. Yo creo que la explicación está clarísima, y es que el Gobierno tiene conciencia de la enorme dificultad que tendría para sacar adelante la declaración del estado de alarma en el Congreso de los Diputados. Y no tanto por el previsible voto en contra del Partido Popular, sino lo que es más grave, por el previsible voto en contra o abstención de los que han sido hasta ahora miembros de su mayoría. Sí, pero algunos de ellos tienen representación en comunidades que están pidiéndole al Gobierno. Claro. O sea, una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. Claro. Pero tienen el temor, puede que a lo mejor infundado, pero tienen el temor a que eso no salga adelante, porque, bueno, y esto quizás sea volver al pasado, no lo voy a hacer, porque ha dicho que en general que el Partido Popular no votó el estado de alarma. Hombre, en las 7 declaraciones que hubo de estado de alarma, bueno, hubo una y luego 6 renovaciones, el Partido Popular votó 4 a favor, se abstuvo una y votó no en contra. Hay que ser preciso en las acusaciones, ¿no? Y pero, bueno, no tengo nada más que decir sobre esta. Fernando, ¿vas a decir algo? No, vamos a ver, yo lo único que tengo claro es que nos estamos jugando el turismo en verano, ahora mismo. Es decir, dependiendo de lo que hagamos o dejemos de hacer, llevaremos un verano mejor o peor, y por tanto la repercusión sobre el empleo, la repercusión sobre la economía es absolutamente directa. Bueno, o sea, ¿por qué no se actúa? O sea, que es que eso no lo acabo de entender. Y luego está están vacunando, Fernando, que es lo único que pueden hacer. Sí, pero oye, se puede legislar también. Bueno, sí, por supuesto, pero que fundamentalmente lo que se está haciendo es vacunar. Pero hasta que se llegue a esa vacunación, perdona, Fernando, pero también se puede una legislación intermedia. Hombre, yo la creo necesaria. El espectáculo del otro día en las calles, así es que me parece que esto, bueno, además eso corrió por todo el mundo. Quiero decirte que no sé, no tenemos conciencia de que realmente... Luego nos sorprende cuando España está en la lista de países poco recomendables para reactivar el turismo. ¿no? Luego la gente se rasga las vestiduras, no, los británicos nos han metido en la lista negra, oiga, claro, porque es que nos están observando, ¿no? Y yo creo que eso es, o sea, una vez más, un poco de responsabilidad, ¿no? Ya, déjame, apúntatelo, que luego iré contigo, porque quiero volver al Congreso de los Diputados, porque en la sesión de control al Gobierno uno de los intercambios dialécticos siempre más esperado era Teodoro García Egea con el vicepresidente segundo del Gobierno. Ahora la interlocutora de Teodoro García Egea es la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Vamos a escucharles. Gracias, señora presidenta. Señora Díaz, menudo errejón le han metido ustedes al Gobierno en Madrid. Al final, el único que ha dimitido ha sido el señor Franco. La culpa al final siempre la tiene el mismo. Hoy la izquierda española, señora Díaz, está de aniversario. Hoy ustedes están en el aniversario del mayor recorte social de la historia de la democracia, aprobado por un gobierno socialista. La historia se repite. Con el voto a favor del joven diputado Pedro Sánchez, Zapatero congeló las pensiones, bajó un 5% el sueldo de los funcionarios y recortó todas las partidas sociales. Ese día fue el comienzo del fin de Zapatero, al igual que el 4 de mayo ha sido el comienzo del fin de Pedro Sánchez. Hoy hemos oído aquí que vuelven los brotes verdes, el Plan E e incluso el propio Zapatero. Señora Díaz, teniendo en cuenta que usted en campaña pidió que hablara la mayoría, y la mayoría ha hablado, ¿cree que los resultados de la Comunidad de Madrid avalan su programa político en materia de empleo? He contado de momento 4 referencias en lo que va de pleno a Zapatero. En fin. Señora vicepresidenta tercera del Gobierno. Señoría, lo que avala el programa político del Gobierno de España es el trabajo y la dedicación a la ciudadanía, sean de Vigo, de Madrid o de Barcelona. Respuesta corta y contundente. Cortita y al pie que a la pregunta. No hay espectáculo. Exacto. Señor García Egea. Gracias, señora presidenta. Señora Díaz, ¿sabe por qué este Gobierno sufre tanto desgaste?
porque están gobernando contra la gente. Y al final, ustedes son el gobierno más radical de Europa, pero les reconozco ese mérito de que normalmente el partido grande de la coalición se come al pequeño, pero en este caso el PSOE va de sorpaso en sorpaso hasta la derrota final. Casi 6 millones de personas quieren trabajar y no pueden, diga usted lo que diga, entre parados, autónomos con cese de actividad y personas que están en ERTE. Por tanto, su única respuesta a la catástrofe económica que vive España es una descomunal subida de impuestos a toda España. Esa es su respuesta. Usted dice que solo le va a subir los impuestos a los ricos. ¿Es rico el autónomo que utiliza su vehículo para desplazarse y la carretera como oficina? ¿Son ricos esos a los que insulta Monedero y cobran 900 euros y obviamente votan al PP porque quieren seguir trabajando y quieren seguir teniendo empleo? ¿O es rico el comercial que conduce un camión y que tiene que hacer el reparto y utiliza las carreteras, como he dicho, como instrumento de trabajo? Ustedes no quieren subir impuestos a los ricos, ustedes quieren subir los impuestos para seguir siendo ustedes ricos. Por tanto, ni un solo recorte en gastos superfluos en su gobierno, ni un solo recorte en el gobierno más caro y más numeroso de la historia. Y al final, señora Díaz, los españoles no quieren limosnas, los españoles quieren empleo, ese que usted no les da, aunque hoy hemos tenido mucha palabrería por parte suya y por parte de la señora Calvo. Los españoles ya no esperan nada de su gobierno, saben que la política económica hoy del gobierno es un estado de alarma permanente, ese estado de alarma en el que han entrado las pymes, las familias y los autónomos. Señora Díaz, le pregunto por segunda vez, ¿va a hacer usted algo? ¿Qué decíamos de los impuestos, de la utilización de los impuestos? Claro, exacto, ¿qué decíamos antes? Y de las frasecitas. Alguien ha hablado de monólogos, esto ya ni es un monólogo, pero además son conjuntos de frasecitas se para está dirigiendo a una Twitter. ministra que si se caracteriza por algo es por el consenso que consigue. Sí. Señor García Egea, le voy a recomendar un libro, El arte de la mentira política. Ustedes y su partido, el Partido Popular, tienen un problema, y es que se olvidan que la ciudadanía tiene memoria. Habla aquí hoy de recortes. Le voy a hablar yo de la memoria. Los españoles recuerdan perfectamente cuando gobernaban ustedes aquellos viernes negros de dolores, con recortes en las pensiones, en las prestaciones de desempleo, con desahucios, con sufrimiento y con dolor. Silencio, por favor. Los españoles en nuestro país. Y señor García Egea, por mucho que lo repita 1000 veces, no se va a convertir en verdad. Le voy a volver a repetir los datos. El único momento histórico en el que tuvimos una tasa de paro histórica con el 27% era cuando gobernaba su partido, el Partido Popular. El 56% de paro juvenil. Ustedes, con su gestión, han destruido 3.300.000 puestos de trabajo. Y a día de hoy, señor García Egea, por mucho que les moleste, quedan tan solo 200.000 puestos de trabajo por recuperar para estar en la situación anterior a la pandemia. Su partido, señor García Egea, debería de alegrarse por estos hechos. Pero ya que habla de Madrid, le voy a hablar de Madrid. Fíjese, en Madrid el Gobierno de España ha desplegado un escudo social sin precedentes. Más de 610.000 personas en ERTE y más de 190.000 personas autónomas que han tenido protección. Si no hubiera sido por el Gobierno de España, su gestión sería un caos. Y le voy a hablar de la gestión del Partido Popular en Madrid. ¿Me quiere explicar, señor García Egea, cómo explica su partido que después de 28 meses, sigamos sin presupuesto en la Comunidad de Madrid, la única comunidad autónoma que a día de hoy no tiene presupuesto? ¿Sabe qué pasaría si gobernara la izquierda? Lo que dirían ustedes, señor García Egea. Le hago un pequeño consejo. Abandonen ese aforismo que recuerda España. No dejen caer España para después recuperarla ustedes. Apoyen al Gobierno de España y trabajen por el bien común. Muy bien. Ella, bueno, sí, sin espectáculo y directa, ¿no? Y con datos. Y con datos para desmentir. No deja de ser un cruce de acusaciones y faltan las propuestas. Pero totalmente, bueno, ya entiendo que el formato... Pero con datos. Vamos a escuchar también, porque le va a preguntar la diputada de Vox, Macarena Olona, le va a preguntar también a la vicepresidenta tercera. Choclán, del Grupo Parlamentario Vox. Con la venia, señora presidenta, por reproducida. La pregunta es, ¿en qué beneficia al mercado laboral la presencia de la extrema izquierda en el Gobierno? Presidenta, como repite la misma pregunta que me ha formulado el día 21 de abril, también doy por reproducido. Voy a quedar atentamente a la escucha a ver si aporta algo nuevo. Bueno, ironía también. Ha dicho reproducida, primera pregunta que no ha querido formular Olona y es la misma, y ha dicho la ministra y vicepresidenta, pues la respuesta también es la misma. Vamos a ver ahora en los minutos que les quedan.
Con la venia, señora presidenta, no sabe cómo le agradezco, ministra comunista, que dé por reproducida la respuesta que me ofreció en la pasada sesión de control, porque hoy vengo a descabalgarla en sus mentiras y contradicciones, porque usted mintió en esta Cámara. CaixaBank ha anunciado el mayor ERE en la historia de la banca española. Un 16% de la plantilla se va a la calle, 8.291 trabajadores. Y oiga, ministra, le estoy hablando. Escuchándola hablar, parecería que usted no tiene nada que ver con estos despidos. Pura propaganda comunista. Vayamos a la realidad de los hechos. El pasado 6 de mayo, el consejero delegado de la nueva entidad ofreció una rueda de prensa y en ella se encargó de responderle a su propaganda comunista, recordando a los españoles la verdad que usted está intentando ocultar. El ajuste de plantilla formaba parte de la fusión y el Estado tuvo conocimiento de ello al tiempo de autorizar la fusión. ¿Podrían haber evitado esos despidos? Por supuesto que lo podrían haber evitado, ministra comunista, porque resulta que el Estado tenía un control absoluto sobre Bankia, al ser el propietario de más del 60%. Y, por tanto, cuando el Gobierno, en la Junta de Accionistas del 1 de diciembre de Bankia, tuvo que aprobar la operación de fusión, perfectamente podría haber condicionado la operación a una adecuada protección del empleo. Pero no lo hicieron. Protegieron a la banca, ya que usted habla al señor Teo García Egea de memoria. ¿Recuerda cuando ustedes prometían a los españoles que iban a saltar los cielos y que iban a obligar a los bancos a devolver los 65.000 millones de euros con los que fueron rescatadas las cajas de ahorro? Pues resulta que ustedes han protegido a los bancos y ahora pagan las consecuencias los 8.291 trabajadores que van a ser despedidos. Pero sigamos con su propaganda comunista, señora ministra. ¿Pero qué es eso de que usted no tiene conocimiento de las retribuciones que va a percibir el nuevo presidente de CaixaBank? Pero si ahora hemos descubierto que el pasado 30 de marzo, en sesión de Consejo de Administración, donde este Gobierno tiene un representante que cobra 140.000 euros anuales, votó a favor de la propuesta de retribuciones del nuevo presidente, 1.650.000 euros anuales más un bonus de 200.000 euros. Y su Gobierno votó a favor. Dígale a los españoles qué van a hacer en la próxima Junta que se va a celebrar este viernes, 14 de mayo, cuando se tenga que ratificar esa propuesta. Con esta realidad, señora ministra comunista, no nos extraña que el pasado 1 de mayo hasta usted saliera a protestar contra sí misma. Gracias, señora presidenta. Bueno, ha gastado todos los minutos en esta intervención Macarena Olona con esa referencia constante, señora ministra comunista. ¿Cuántas veces lo habrá dicho? Bueno, vamos a ver qué Sastre nos lo aclara. Vamos a ver. 5, 6. Paramos, te quedas aquí, paramos con los 6. Señoría, a usted le pasa como a Abascal. Usted confunde la Cámara de la Soberanía Popular justamente con aquella fundación en la que él parece que prestaba sus servicios. En definitiva, tanto Abascal como usted hacen una cosa: control V, control C, copia y pega. Esto es lo que ha hecho hoy exactamente en esta sesión de control. Mire, señoría, le voy a hablar de su programa político, ya que habla de lo que hoy nos ha, ilustrado. Usted, a día de hoy, sigue permitiendo y defendiendo que los españoles puedan ser despedidos cuando están enfermos. Y no solamente lo permiten, sino que lo han llevado al Tribunal Constitucional. Ustedes, hoy en día, con lo que está cayendo, están defendiendo privatizar las pensiones públicas, están defendiendo privatizar la sanidad y están defendiendo privatizar la educación pública. Este es su programa electoral para salir de esta crisis. Señoría, fíjese, hay una gran discusión abierta en el mundo, que pasa desde Estados Unidos con el presidente Biden hasta incluso con el Romano Pontífice o incluso también, señoría, pues efectivamente con la Unión Europea. Y ustedes no dan respuesta. Le vuelvo a dar datos, por mucho que le moleste, por la caída mayor de PIB de la historia de España, del 11%, la tasa de paro por primera vez en la historia, y no lo dice el Gobierno de España, lo dicen los organismos internacionales, ha caído solo el 1,5%. Cuando su partido, en el que usted gobernaba, destruyeron 3.300.000 puestos de trabajo. Y hoy le vuelvo a decir que faltan tan solo 200.000 para tener la cifra de afiliación a la Seguridad Social de antes de la crisis. Sería bueno, señoría, que usted hiciera algo por España. A pesar de su tono y de sus formas y de su carencia de propuestas y de su agresión a la mayoría social de nuestro país, desde luego yo no me voy a distraer, el Gobierno de España tampoco, y vamos a seguir trabajando para mejorar la vida de la gente. Bueno, pues hasta aquí la respuesta de la vicepresidenta tercera a la diputada de la ultraderecha, a la diputada de Vox.
En el abierto, Berna González Harbour, Fernando Vallespín y Emilio Contreras. Enseguida nos vamos a Cataluña porque la cuenta atrás va apurando sus días antes de este 26 de mayo, que es en el que se tendría que producir la investidura, y de momento las negociaciones no están saliendo bien entre Esquerra Republicana y Junts per Catalunya. Pero antes, ibas a decir algo sobre el estado de alarma cuando decía Emilio vacunación, y tú decías sí, pero una legislación también es necesaria. Claro, es que hemos escuchado a Pedro Sánchez en esta sesión de control contestar a Pablo Casado, vacunación. Sí, no podemos estar más de acuerdo, pero no es incompatible, es más, es su responsabilidad, a la vez que se dirige y gestiona esa vacunación de forma lo más eficiente posible, avanzar en una legislación o medidas que acompañen las restricciones que deben imponer las comunidades autónomas en esta etapa. Es decir, no podemos pasar, tú lo decías, Emilio, o sea, era el estado de alarma necesario el 9 de mayo y el 10 nada. Claro. No se puede pasar del todo a la nada. Claro. Hay que hacer un acompañamiento de las comunidades autónomas y no pasar la pelota a los tribunales como se está haciendo, porque al final los toques de queda están quedando absolutamente anulados en general, y salvo en Baleares y Valencia, que es donde menos virus hay, donde ahora menos daño. Sí nos vamos a ir, si me dejáis, a Cataluña. Ahora comentaremos la intervención de Gabriel Rufián, que había mucho, decía yo, de mensaje interno. En primer lugar, mensaje interno a Junts per Catalunya, a la derecha independentista, como le he dicho, con quien está negociando la formación de este gobierno. Este mensaje interno de Rufián viene precedido por el cruce de palabras de ayer entre la representante de Junts per Catalunya, Míriam Nogueras, y el propio Gabriel Rufián en el Congreso. En este caso, Esquerra debe decidir si pactar con la Moncloa las migajas vale más la pena que todo lo que hemos construido juntos. Señora Míriam Nogueras, de Convergencia, Divergencia o Junts per Catalunya, yo ya no lo sé. Es que Esquerra Republicana no es la criada de nadie. A Esquerra Republicana ni se la domestica ni se la tutela. Pablo Tallón, buen día. Hola, buen día, Àngels. Ayer los equipos negociadores de ambos partidos volvieron a reunirse y en catalán decimos aquello del mes calenes a la higuera, todavía sin avances. Y se van agotando los días. Sí, se van agotando y la verdad es que cada vez pinta más complicado. Ayer Junts per Catalunya le trasladó en persona a Esquerra lo que ya veníamos contando, que es que o hay gobierno de coalición o ellos aseguran que ya no van a regalar los votos, con lo cual Aragonés no puede optar a un gobierno en solitario. ¿Qué opción quedaría? Quedaría una, que es que el PSC pudiera facilitar esta investidura, pero los socialistas lo descartan, especialmente, sería difícil en cualquier escenario, pero especialmente si la CUP forma parte del acuerdo con Esquerra. Además, para complicar todavía más la cosa, recordemos que Esquerra Republicana dice que si depende del PSC, ellos prefieren ir a elecciones, con lo cual todo está enmarañado. Ahora la CUP ha intentado hacer de mediador, acaba de mandar un mensaje tanto a Junts per Catalunya como a Esquerra, le está citado a las 12 en el Parlament, a ver si pueden desencallar de alguna forma esta coalición, porque Junts per Catalunya dice que o hay coalición o también iremos a elecciones. O entran en el gobierno o no apoyan ese gobierno. Es lo que dicen ahora, y digo lo que dicen ahora porque si tiramos de hemeroteca lo han dicho todo, es decir, en el mes de marzo ellos decían no vamos a ir a elecciones, no va a ser por nosotros, si Aragonés quiere un gobierno en solitario, pues oye, nosotros lo facilitamos y nos vamos a la oposición. Cuando Aragonés el sábado sale y dice yo me voy a un gobierno en solitario, dame vuestro apoyo, sale Junts y dice te voy a dar solo 4 votos y te los voy a dar siempre y cuando, además de la CUP, sumes a los comunes. Cuando parece que este acuerdo con los comunes puede ser factible, salen al día siguiente y lo que plantean es no solo basta con que llegues a este acuerdo con los comunes, sino que además te tienes que poner de acuerdo con nosotros en unos mínimos. Esta apuesta ha ido subiendo, después ya se hablaba de un gobierno de coalición con los comunes y la CUP, y ahora ya directamente lo que está diciendo Junts per Catalunya es para esta opción no cuentes conmigo. A ti, Tallón, ¿qué te dice el olfato? A mí es que cada día me dice una cosa, pero te digo yo veo 2 opciones. O se comen las líneas rojas y nos vamos a una coalición Esquerra-Junts, o elecciones el 13 de julio, que además es martes y 13. Pero ¿y quién tiene que ceder más? Junts, sería. En este caso Esquerra, porque se comería la coalición, que dice que ahora, cuando tú hablas con Esquerra en privado ahora mismo, lo que te dice es, yo la coalición ya no la veo, esto se ha viciado, esta negociación ha sido el detonante de muchas cosas que venimos arrastrando, ahora esto no da para formar un gobierno y que la cosa funcione, con lo cual démonos un tiempo, en todo caso empecemos nosotros, y si hace falta que Junts se incorpore pues dentro de un año, dentro de 2, cuando las heridas empiecen a cicatrizar un poco, pero ahora Esquerra dicen que de ninguna manera quiere gobierno en coalición.
y yo creo que tampoco quiere elecciones, y no las quiere porque la mayoría independentista peligra, porque Salvador Illa le dicen las encuestas que subiría un poco, y porque al final es que en unas elecciones seguiría siendo todo igual de ingobernable, con lo cual es que estamos en un callejón sin salida. ¿Qué comunidad era aquella en la que estuvo a punto de repetirse las elecciones? ¿Se tuvo que apartar a Turmás, entró Puigdemont, que era un desconocido? ¿Era en Cataluña? Bueno. Pablo Tallón, muchísimas gracias. Un abrazo. Seguiremos informando. Parece, bueno, nadie es capaz de pronosticar nada, pero si, por ejemplo, no hubiera elecciones y al final se formara un gobierno, con el precedente, primero, del gobierno de la anterior legislatura, pero con el precedente de esta negociación, ¿cómo va a ser el gobierno? ¿Cómo uno puede pensar que va a ser un gobierno estable lo que salga de aquí en el caso de que no haya elecciones? Y en este contexto hay que entender también la intervención de Gabriel Rufián, que se dirigía directamente no solo a la derecha independentista, como sí ha dicho explícitamente, sino que se dirigía también a aquellos manifestantes, por ejemplo, que se ponen a las puertas de Esquerra Republicana de Cataluña para llamarles traidores porque negocia y porque pacta con el gobierno de Madrid, con el gobierno de Pedro Sánchez. Por eso hoy Gabriel Rufián ha querido marcar esa distancia, oiga, que yo con usted no tengo nada que ver, en ese mensaje que está mandando a todo el sector independentista de Cataluña. ¿Cómo lo ves? Pero si eso fue lo que le dijo Rufián a Mas cuando convocó a las elecciones. Sois unos traidores. A Puigdemont. Perdón, a Puigdemont. Y le dijo las famosas monedas de plata. Las 155 monedas. Pero bueno, si es que está utilizando el argumento contra ellos que él utilizó. Claro, es una cosa verdaderamente sorprendente. Bueno, la alternativa no es buena, porque como bien has dicho, si hubiera al final un gobierno monocolor de Esquerra Republicana con 30 y pocos diputados en un parlamento que tiene 130 y tantos, pues sería un gobierno débil, un gobierno frágil, y antes o después pues tendrían que ir a elecciones anticipadas. Y si es el gobierno de coalición tampoco garantiza la estabilidad, visto de dónde venimos y vista cómo están yendo las negociaciones. Duda, las negociaciones están siendo un enfrentamiento, y además no nos engañemos, los catalanes saben, porque son los que viven las consecuencias de su gobierno, que es un gobierno, el que está ahora en funciones y ha estado gobernando, no en funciones, sino en el legítimo ejercicio durante estos años anteriores, era un gobierno de dos partidos que se llevan muy mal y por lo tanto se han dedicado un poco a la ordinaria administración de los asuntos, pero no a la gestión política, ¿no? Si hubiera elecciones, no os sorprendáis si la abstención, que ya fue el 14 de febrero del 47%, aumentara. Porque es sorprendente que en una comunidad histórica con la raigambre de autonomía, de autogobierno que tiene Cataluña, en unas elecciones autonómicas, prácticamente la mitad de los catalanes se quedaran en su casa. Y en Madrid, donde no existe esa tradición autonómica y donde, en fin, hasta se dudaba que pudiera ser una autonomía, han votado hace unos días casi el 80%. Algo están haciendo mal allí, sin duda alguna. Es muy triste que una figura como Puigdemont siga emponzoñando el escenario. Porque esa es la clave. O que se lo permitan emponzoñar. Exige eso él. Exacto, porque dominar. Al final Junts per Cat lo que le está pasando es que no quiere renunciar a su sueño bolivariano, por usar este término que está ya tan extendido. Bueno, y tampoco quiere renunciar a la hegemonía del independentismo. O sea, primero tiene que tragarse que no ha ganado, que del sector independentista no es el partido que ha ganado. Y utiliza la ficción del Consejo de la República para tutelar al gobierno legítimo. Entonces, ellos quieren no renunciar a que ese Consell de la República, o sea, él siga gestionando o coordinando aquello de una forma absolutamente fuera de las instituciones y fuera de la institucionalidad y la constitucionalidad que todos debemos defender, los catalanes los primeros, y estoy segura de que así lo quieren. Y además, quieren comprender o quieren interpretar que unas nuevas elecciones le podrían dar la suma de los votos de Artur Mas, o sea, del PDeCAT, que quedaron sin representación parlamentaria, ¿no? Es decir, juegan a agitar el espantajo de que pueden volver a lograr el sorpaso de Esquerra para atemorizar a Esquerra. Es triste esas líneas rojas que hay entre no independentistas e independentistas, entre los propios independentistas entre sí, y lo que nadie ha explicado, porque Laura Borràs no lo ha explicado y nadie lo ha explicado, es por qué no permiten un discurso de investidura, un intento de investidura de quien ha obtenido más votos. Es decir, ahora vamos a asistir a la fase siguiente, que es, si Junts per Cat no me presta esos 4 votos que necesitaría, no sé si abstenciones o síes, pero bueno, 4 votos para gobernar con comunes y de acuerdo con la CUP, se los voy a pedir al PSC. Oye, tal vez el PSC se lo podría estudiar a cambio de algo, a cambio, por ejemplo, de posponer el debate independentista, sería muy interesante, pero
antes alguien tiene que explicar por qué no permiten al más votado intentar su discurso y que todo se defina. Claro, y que a día de hoy tiene las mismas posibilidades de formar gobierno que Per Aragonés, exactamente las mismas. Bueno, ya casi habéis dicho todo, ¿no? Pero a mí lo que me parece más fascinante es ese contraste entre digamos, lo que es la causa y las cuestiones de poder, ¿no? O sea, porque claro, aquí o estamos a Rolex o estamos a setas, o estamos por la independencia o estamos por el poder, ¿eh? Y entonces cuando tienes algún tropiezo en cuestiones que tienen que ver con el poder, resucitas la causa, ¿no? Y se la echas a la cara al otro, ¿no? Pero en el fondo, realmente yo creo que es un juego político de distribución de cromos y sobre todo algo que me parece que es muy típico también de los movimientos independentistas, donde el liderazgo siente que según cómo se mueva entrará o no en los libros de historia, que es lo que le pasó también a Artur Mas, pues yo creo que Puigdemont no renuncia a ser el Mancini o el Garibaldi de la República y no solo no solo eso, porque si no está él dirigiendo la orquesta, tiene ese protagonismo, desaparecerá. Es decir, claro, el foco de atención se retira de Waterloo. Está entre lo patético y lo inexistente, francamente. Pero bueno, ya digo, yo lo que no se dan cuenta es que estos juegos de poder lo que hacen en el fondo es desvirtuar el ideal, ¿no? O sea, es decir, la gente al final dice, pero ¿de verdad estamos todos en esto de la independencia o estáis cada uno a vuestros cargos y a ver quién manda o deja de mandar, ¿no? Entonces estamos en esa dialéctica. Fíjate si será muy interesante. Fíjate si será eso verdad, que entre las elecciones de diciembre del año 17 y las de hace 2 o 3 meses, 3 meses, se han ido a la abstención 1,5 millones de catalanes, que es la forma más clara y más evidente de despreciar un proceso político. Pero recuerda que ellos mismos no querían elecciones, disuadieron a la población de que votara aludiendo a la pandemia. ¿Os acordáis ese movimiento ¿cómo se llaman? De los que componen las mesas, exacto. De las mesas electorales. Que eso no ha existido ni en Galicia, ni en País Vasco, ni en la Comunidad de Madrid. Y el miedo a la pandemia, en fin, es muy penoso. Y la verdad es que caminan, perdona Emilio que te he interrumpido, está muy bien, sí. Caminan hacia el patetismo. Qué enorme fracaso. Y sobre todo, esas imágenes, aunque sean 4 gatos que están gritando, púdrete en prisión, Junqueras, eso no se va a olvidar, ¿eh? Esto no se va a olvidar. Qué enorme fracaso si se tiene que ir a elecciones en el mes de julio porque han sido incapaces de formar gobierno. Qué enorme fracaso. Sí. De Berna González Harbour, Fernando Vallespín, Emilio Contreras, hasta la semana que viene. Adiós. Que os vaya muy bien, un beso. Suscríbete a Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Cadena SER. La radio.